A todo el país. Ahora, En el Destape. Hoy en El Pase, los mejores periodistas de Argentina te van a contar sobre todo lo que está pasando en el país. Escala la interna en el gobierno. Bullrich y Villarruel intensifican su pelea. La vicepresidente abandonará su cargo. ¿Qué consejo le daría usted a la vicepresidente? Que pida perdón. Que le pida perdón a la gendarmería, que le pida perdón a la familia de Nahuel. Yo no pido que me pida perdón a mí porque no me importa. Lapidario informe de Amnistía Internacional. El gobierno hace un uso abusivo de las fuerzas de seguridad. Cifras impactantes. Milei fue a visitar a uno de sus gobernadores aliados en el norte. El presidente volvió a reivindicar su modelo. Lamentan que nos vaya bien. Lloran porque la inflación baja, lloran porque el PBI sube, lloran porque suben los salarios reales, lloran porque baja la pobreza y porque mejoran las condiciones de vida de los argentinos, porque las ideas de mierda que tienen están perdiendo. Crisis en el periodismo oficialista. Tras el despido de Longobardi, sus ex compañeros lo atacan duramente. Obviamente mi equipo lleva tanto de presiones del gobierno sobre el programa. De hecho, el dueño de la radio me contó que tenía comentarios adversos, fuertes, de la señora Karina Milei respecto de mi programa, o de nuestro programa, mejor dicho. Y gran parte del periodismo argentino estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo porque era una cosa bastante pública, ¿no? Dentro del ambiente del periodismo, de la política, se sabía perfectamente que había presiones muy fuertes para sacarme del medio. Obviamente, Vení a YouTube, que la mejor información y los mejores periodistas están en El Pase. Si querés estar informado, acompáñanos hasta las 12 en El Destape. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes para todos, buen viernes para todas. 10 de la mañana, 13 minutos en toda la República Argentina. Hasta las 12 estamos acá en el Pase del Destape con toda la información, todo el análisis y una mesa de lujo para acompañarlos en esta mañana. Diego Genud, muy buen día. Jonathan Eguier, Lu Rodríguez Bosch, Adrián Murano, Fer Siveira, Fero Soriano. ¿Qué tal? Somos un montón. Y hay gente afuera esperando Y también. hay rotación. Ahora en un Hay un ratito banco de suplentes. metemos dos cambios. Y tenemos los puños llenos de Abrimos información. dos ventanas. Sí. Ojo con abrir ventanas que se viene un tormentón, ¿eh? Se viene. mucho viento. Sí, Como sí, primer al- dato del día. Por lo menos en Alerta la ciudad de Buenos meteorológica Aires. en la ciudad de Buenos Aires, Sí, así es. Che, quiero retomar un poco algo de lo que hablamos ayer en función de lo de Salta, de lo de Orán, tema que vamos a retomar el día de hoy, porque siempre se dice que este modelo económico no cierra sin represión. Una represión que durante el primer año del gobierno de Milei podemos decir que fue módica, existió. Hubo algunos episodios muy violentos, sobre todo en algunas marchas contra los jubilados, sobre todo en aquella marcha cuando se trató la ley de bases en el Senado, pero que no había mostrado su peor cara. Cara que le conocemos porque la ministra de Seguridad es la misma que durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, está empezando a verse esa cara por un lado, pero por otro lado, hubo un informe que se conoció en las últimas horas que da cuenta que de esta manera, si se quiere, más homeopática y con la ayuda de los medios de comunicación que no lo ponen en su agenda, este fue un año con muchísimos casos de violencia institucional. Insisto, quizás no se vio todos los días, quizás no llegó a la tapa de los diarios o a los noticieros, pero está ahí permanentemente como un ruido subterráneo y además en las últimas jornadas da la sensación de que amenaza
en emerger, en tomar mucha mayor fuerza y protagonismo en este 2025, que además va a ser un año electoral. Por eso insistir en esto de que es un modelo económico que da a la represión como sobreentendida. No te lo dicen, pero es fundamental para consolidar el modelo. Exactamente, te dan cuenta de que sin represión esto no cierra. Arranquemos un poco repasando los números, porque Amnistía Internacional fue el organismo que recabó información durante todo este primer año de gobierno de Milei, Fero, y vos nos traés los resultados de ese estudio. Sí, Nico, en los últimos 12 meses Amnistía contabilizó 1.155 personas heridas en 15 manifestaciones, 33 con impactos de bala. Ahí tenemos, ¿no? Lo que dice el informe para los que están en YouTube. Utilizan la fuerza de manera desproporcionada y excesiva. Esto que te decía, 1.155 personas heridas, 33 con impacto de bala de goma en la cabeza o en el rostro, en 15 manifestaciones contabilizadas. Dentro de este número, que son números que estremecen un poco, 50 periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos mientras cubrían las manifestaciones, algo que es como un daño colateral, de alguna manera. Es un daño colateral, pero también es casi un modus operandi de esto que implementó en su momento el PRO y ahora continúa la Libertad Avanza. Porque yo recuerdo incluso cuando Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires, los primeros conflictos, como el conflicto en el Borda, siempre terminaban con fotógrafos y periodistas heridos. Lo mismo después, obviamente, cuando fueron las manifestaciones ante el Congreso en el año 17, que fue evidente esto. El protocolo que Bullrich trató de implementar en su primer paso por el Ministerio de Seguridad, ¿se acuerdan? Sí. Que establecía que los periodistas no podían acceder a la primera línea. Es decir, hay una búsqueda también de decirle a los periodistas, a los fotógrafos, a los camarógrafos, no se acerquen porque la van a ligar ustedes también. Sí, pero al ser casualidad es un número demasiado alto, ¿no? Por supuesto. 50 trabajadores heridos. Sí, lo que pasa es que cuando uno va y cubre eso no te queda otra que estar en la primera línea, Por porque si supuesto. no, sobre todo si sos fotógrafo o camarógrafo. Entonces me parece que también la línea que baja hacia la fuerza de seguridad es, no importa quién esté adelante, Diputados vos este dispará. año, ¿no? ¿Qué haces en la cara, diputados? Claro, pasa con diputados, pasa con niños, ¿no? Niños. Entre paréntesis, justo ayer me comentaba el abogado Gregorio Dalbón que Carla Pecoraro, la madre de Fabricia, la nena que había sido gaseada, declaró en la causa que se está instruyendo e incluyó a Patricia Bullrich dentro de la investigación por encubrir al policía que gaseó. Pero bueno, este es el contexto en el que se da, ¿no? Prácticas propias de gobiernos autoritarios, dice Amnistía, en el caso de lo que está pasando. Y bueno, como vos decías, no me parece que haya mucho más para agregar, excepto que, y se pega a lo que ocurre en este momento en Salta, que es también la exposición que hace Patricia Bullrich de los propios trabajadores de la Fuerza de Seguridad. Es decir, en muchas instancias lo que pasa es que quedan expuestos los oficiales y los efectivos, si es que se los puede llamar efectivos, a causas judiciales posteriores por la agresión, y además quedan expuestos a las propias agresiones. Es decir, hay toda una línea que también expone al personal de la Fuerza de Seguridad. En esta placa justamente vemos que una de las cosas que más se estremecen que es el uso indiscriminado de los tipos de armas que tienen, ¿no? Porque las balas de goma sirven para disuadir, para evitar desmanes mayores, pero depende cómo se usan. Cuando vos disparás con bala de goma de la cintura para arriba... Y de cerca. Podés terminar como una persona muerta. Como pasó en Orán, sin ir más lejos. Como pasó en Orán, donde se está investigando si fue una bala de ploma o fue una... Ah, mira, no sabía eso. Se está investigando por lo menos si fue una bala de goma Ahora o una bala de ploma. en un rato nos actualizás sobre ese caso. Exactamente. Bueno, y el gas que usan, pero el gas pimienta que empezaron a usar este año, que es el MK9, es mucho más dañino que el que se venía usando. Más caro, que vale más que una jubilación mínima y aparte mucho más dañino, o sea, no solo, quema directamente el contacto con la piel. Sí. El Papa destacó eso, ¿te acordás? El Papa dijo, es más caro el gas que la... Sí, exactamente. Y todo esto en un contexto en el que el gobierno avanza, porque ayer se conocieron una serie de disposiciones alrededor de un decreto que permite la participación de Fuerzas Armadas en seguridad interior como nunca antes del 83 hasta acá, que da marcha atrás con un decreto que había establecido en el año 2006 Néstor Kirchner en ese sentido, donde se habla de cuestiones estratégicas, que se pueden utilizar las Fuerzas Armadas para defender cuestiones estratégicas. Te lo plantean
pensando en recursos naturales, vaca muerta, en centrales atómicas, pero tal como está redactado el decreto, la Casa Rosada puede ser también un blanco estratégico, con lo cual esto habilitaría, no digo que vaya a pasar mañana, pero habilitaría en una situación excepcional a la intervención de Fuerzas Armadas, incluso en conflictos en Plaza de Mayo, en el Congreso. Ayer salieron Bullrich y Petri. Hace un ratito nada más, hablaron justamente la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, que son dos áreas completamente distintas. Se mezclan a veces. Escuchemos lo que dijeron y seguimos debatiendo al respecto. Hoy, con la firma del presidente Javier Milei, se sancionó un nuevo decreto que define los objetivos estratégicos a custodiar por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Defensa van a proponer aquellos objetivos que necesitamos garantizar para custodiar la paz y la seguridad de todos los argentinos. La Argentina es un país que se pone de pie y al ponerse de pie va a defender todas esas zonas que son estratégicas para el desarrollo y el bienestar de toda nuestra población. Y vamos a cuidar cada uno de esos objetivos, porque la patria la tenemos que defender entre todos los argentinos. Con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad estamos trabajando para garantizar la seguridad y la paz de todos los argentinos. Perdón, voy a parafrasear a Sumo. Distintos, pero no tan distintos, porque la decisión política de otorgarle a una fórmula presidencial, Petri vice, Bullrich candidata a presidenta, de la oposición, para disgusto de la vicepresidenta, la vicepresidencia Villarroel, que tenía comprometido estos espacios para unificarlos, fue un mensaje del gobierno en la dirección de querer retener el control del área de seguridad y defensa como una unidad de gestión. O sea, esa idea ya estaba de antemano. Sí, claro. De hecho, esa idea estaba de antemano y se le iba a otorgar esa unidad de gestión a Villarroel. Después vamos a entrar en la disputa entre Villarroel y Bullrich, que deriva de aquella decisión de Milei que no cambia la cuestión original, que era tomar defensa y seguridad como una misma cosa. Entonces, esa es fundacional de un programa de gobierno que se sabe un plan criminal en términos sociales. Después vamos a hablar del tema de la pobreza, porque hay detalles ahí interesantes para observar. Pero se están preparando para la etapa represiva del modelo, que ya arrancó, con esto que contaba Fero, ya arrancó con las disposiciones vigentes, pero bueno, están profundizando las posibilidades del Estado para poder operar en la etapa más crítica, cuando toda la gente que hoy está siendo expulsada a la banquina del sistema pretenda regresar a la ruta. Y esto en sentido figurado, pero también en el sentido literal. Cuando toda la gente que hoy está siendo expulsada por un sistema que crea desempleo, naturalmente, y esto se potencie, cuando esa gente quiera volver a la ruta, bueno, va a ser repelida con toda la fuerza del Estado. O sea, es algo que ya estaba en el plan, sí, claro. Ya estaba en el diseño original. Lo que cambió y sorprendió en su momento, y ahora vamos entendiendo por qué ese cambio, por esta tensión que ya existía entre el presidente y la vice, fue quienes iban a gestionar ese modelo de unidad de gestión de defensa y seguridad. Eso sorprendió, pero bueno, no cambia la decisión original, ¿no? Sí, no hace falta decir cuándo fue la última vez que en la Argentina se confundieron o se mezclaron, porque no es una confusión, no fue una confusión, sino claro. que está perfectamente claro esas La dos copia áreas. es, no perfecta, no existe algo que se replique del mismo modo, ya lo dijo Marx, pero es bastante literal. Si uno quita los rostros y las voces y se queda solo con el texto del mensaje que acabamos de pasar, si quieren, Juanpa, lo tenemos para pasarlo de nuevo, lo de Bullrich y Petri. Le sugiero este ejercicio. Olvídense de los rostros y de las voces y piensen solo en el texto y díganme si no es un texto que podría ser un texto de un comunicado militar del año 76. Escuchémoslo. El presidente Javier Milei se sancionó un nuevo decreto que define los objetivos estratégicos a custodiar por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Defensa van a proponer aquellos objetivos que necesitamos garantizar para custodiar la paz y la seguridad de todos los argentinos. La Argentina es un país que se pone de pie y al ponerse de pie va a defender todas esas zonas que son estratégicas para el desarrollo y el bienestar de toda nuestra población. Y vamos a cuidar cada uno de esos objetivos, porque la patria la tenemos que defender entre todos los argentinos. Con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad estamos trabajando para garantizar la seguridad y la paz de todos los argentinos.
¿Esto saldría por decreto? ¿Esto sería un decreto? Ya No, está. Ayer Ya se está. emitieron Ya dos está. decretos. Ayer se emitieron dos decretos. Uno dando la instrucción operativa a las Fuerzas Armadas para que participen en tareas de seguridad interior, en apoyo de fuerzas de seguridad federales para la preservación de De objetivos recursos, estratégicos. objetivos estratégicos en tiempos de paz. Se hace la aclaración porque eso ya estaba permitido, pero en tiempos de guerra, la legislación lo que dice es que en tiempo de paz, este tiempo de la Argentina, y uno aspira a que sea el tiempo permanente de la Argentina, tiempo de paz, pero de paz en relación a las relaciones exteriores. Y digamos. también habilita que las Fuerzas Armadas actúen contra agentes no estatales, que hasta ahora estaban limitadas solamente a agentes Claro, y después sale un estatales. segundo decreto donde define los objetivos estratégicos e incorpora el elemento antiterrorista, Sí. que es el elemento que se está buscando imponer como el mantra de todo el modelo Claro, de amalgama de seguridad militar y policial, ¿no? Eso en combo con el fallo ayer que hubo de la justicia reabriendo una causa de montoneros 50 años después, la verdad que asusta un poco, ¿no? Ese combo. Ahora, lo preguntaba lo del decreto, en realidad era una pregunta para buscar el pie, en el sentido del Congreso, ¿qué puede hacer en este caso? ¿Puede Derogar el decreto. Anular, claro. ¿Puede derogar el derogar? decreto. Sí. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Están destapando la sidra ya? Sí, algunos no sé si habrán repartido cajitas navideñas. El año que viene va a estar el Congreso, lo miro a Diego, me parece que va a estar el año que viene prácticamente inhabilitado, no digo cerrado, porque tiene otro efecto político el cierre del Congreso, pero va a tener muy poca actividad, me parece, ¿no? Sí, empieza la campaña ya. Ya está, por eso. Sí. Creo que obviamente es algo que intimida, es algo preocupante. Coincido con el análisis que hacía Adrián. ¿Para qué, no? Bueno, un poco lo que todos decían. Le sumaría otro dato. En el fondo hay un temor del gobierno, ¿no? Claro. Hay un Sí, miedo, claro, obviamente. hay un miedo de Milei, ¿no? Es el mismo Milei que hace un mes reivindicó a De la Rúa y dijo que le hicieron un golpe de Estado. Viene a reescribir la historia, el presidente en varios sentidos, y se pone en el lugar de la Rúa, porque si lo reivindica, ¿no? Entonces vemos una fortaleza que nos abruma, porque hay muchos datos del consenso, porque no es solo consenso, coerción y consenso. Bueno, Milei tiene las dos cosas. Hoy pareciera que tiene más consenso en este momento que necesidad de reprimir, pero en el fondo hay un temor. Si ya está preparando este escenario, este despliegue, como vos decías, preparando a las Fuerzas Armadas para intervenir en la Plaza de Mayo, bueno, en el fondo hay un registro. Ayer Milei utilizó una palabra, estoy en la silla eléctrica, dijo en la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, contando una anécdota con Juan Carlos de Pablo, que era muy tolerante con los políticos y que se habían alejado, dijo Milei en algún momento, porque a de Pablo lo veía como parte de la casta también. Después se dio cuenta de que de Pablo tenía razón. ¿Por qué? Porque cuando estás en la silla eléctrica, 2 veces lo dijo, te das Ahora en un cuenta rato vamos a te escuchar. das cuenta de las Es una restricciones que figura que tenés. usa mucho de Pablo, aplicada más al Ministerio de Economía que a la presidencia, pero bueno, el presidente se considera también ministro de Ministro de Economía. Economía en función de Es muy de la interesante presidencia. porque ayer en Tucumán, cuando lo abordemos, se dan estas dos condiciones del gobierno: coerción y consenso. Sí. ¿Consenso con quiénes? Bueno, con sectores que debieran oponerse. Un poco respondiendo a la pregunta de Fero, ¿no? Sí. Ahora, hay que entender también que cuando este gobierno habla de terrorismo, hace un uso muy amplio de esa Claro, palabra. claro. Así como cuando habla de narcotráfico también, digo, si un Peligroso, bagallero que cruzaba amplio y 40 kilos de peligroso. hojas de coca puede ser un narco, cualquier persona que sale a protestar a Plaza de Mayo al Congreso puede ser un terrorista, como pasó el día de ley de bases en el Senado, donde el propio Milei estaba denunciando un golpe de Estado, como vos recordabas en Y hubo función a gente lo de- presa, ¿cuántos y días? hubo gente presa más de un Ojo más de que un hay mes. una ley donde busca unificar los dos conceptos. El La ley narco y el antimafia, que ya tiene media sanción Claro, de la que Cámara habla de del Diputados. narcoterrorismo. Y que Entonces, permite además perseguir a una persona por cualquier delito cometido por otra persona que forme parte de la misma organización. Es decir, acá hay una avanzada que busca, a partir del temor que describía muy bien recién Diego, ir cerrando los distintos
lugares por donde se le puede complicar la calle al gobierno y para eso hace uso de toda la fuerza. Quiero ir a Salta porque me parece que también es un ejemplo de cómo este gobierno puede tomar un caso aislado para hacer una bandera, pero también de cómo eso le puede salir mal. ¿Tenemos novedades de lo que está pasando en Orán, Fero? Sí, bueno, ayer hicieron el sepelio de Fernando Martín Gómez, tenía 27 años, vivía en condiciones muy humildes con su pareja, sus 3 hijos, en una casa que habitaban 12 personas, díganme si eso es propio de un narco. Me parece que no. O en todo caso, o en el peor de los casos, suponiendo que entre el bagalleo que hacía había sustancias ilegales, suponiendo eso, si merecía morir, si merecía ser tratado de narco. La situación está complicada porque esto obviamente motivó una pueblada en Orán, porque la mayoría de las personas que viven en Orán, yo hice varias notas en Orán, es bastante complicada la situación en Orán, porque no hay mucho para hacer más que ser bagallero y cruzar, sobre todo hojas de coca. Las hojas de coca, lo decíamos ayer, son un consumo que viene de tiempos ancestrales en toda la zona norte, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Catamarca, incluso en el Chaco. En el Chaco. Cuestión que entonces todo el pueblo está, digamos, reclamando por esta persecución, estigmatización en el marco del Plan Güemes, que implica básicamente la presencia de gendarmería en la frontera para hacer esto, ¿no? Para, de alguna manera, llamar la atención pública del resto del país con un operativo que en realidad está estigmatizando y atacando trabajadores. En ese contexto, esto que estamos viendo en pantalla, si quieren mirar un poquito, es el sepelio de Fernando Martín Gómez. Están realizando una marcha multitudinaria en el sepelio del chanchero muerto por gendarmería. Es un trabajador de frontera que fue muerto por la gendarmería de Bullrich y de Milei. Lo que estamos viendo es una caravana con autos, con motos, con cientos de personas que para un lugar como Orán me imagino que es masivo. No sé si hay antecedentes de una manifestación de esta magnitud, pero seguramente si los hay son pocos. Sí, es la segunda ciudad en importancia de la provincia, pero es verdad que es una ciudad chica y podemos ver un montón de gente y además esto por supuesto que genera, terror. No sé si les suena terrorismo. Bueno, hay un tema ahí, Fero. Y uno de lo que estábamos hablando recién, yo creo, conocí esta zona en el año 92, si no me equivoco, 92, 91, 92, cuando en los preparativos de la privatización de YPF se cierran los pozos de Mosconi. Y eso genera la primera pueblada, el primer corte, el primer piquete, tal con la fisonomía que le conocimos después, el primer piquete que se da en Tartagal. Primero ahí en Tartagal, después Cutralcó fue el segundo. Bueno, yo ahí estuve un mes y pico haciendo la cobertura de ese... Ahí, que fue primero espontáneo, después participaron fuerzas sociales, una participación muy activa de la iglesia, que tiene una presencia muy activa en la zona, sobre todo las monjas de un claustro que está ahí en la zona de Orán, y que asistían a los piqueteros, que eran básicamente desempleados de una decisión estatal de cerrar actividad de hidrocarburos en la zona para acondicionar YPF para la venta. Y ahí se empezaba a ver las consecuencias que podía tener el desempleo. ¿Por qué? Y bueno, porque la otra actividad posible era el narco incipiente por la Ruta 34, la que después se conoció como la Ruta de la Droga. Entonces no se conocía como la Ruta de la Droga. Era la ruta del comercio, de los hidrocarburos. No estaba tan extendida todavía la frontera sojera, no existía siembra directa, no había Roundup, digamos. Pero la Ruta 34 se empezó a conocer como la Ruta de la Droga a partir de la condena a la inanición de sectores que eran empleados, trabajadores y que fueron descartados del sistema. Vuelvo a lo que decía hace un ratito. Esto es consecuencia de una política que ahora se repite. Sí, pero... Digamos, este hecho, no digo que el muchacho efectivamente se dedicara al narco, o al contrabando narco. Estoy diciendo que el bagalleo, el narco, el tráfico de frontera, las mafias asociadas a eso. Hace unos años mataron a una chica que vendía huevos en la entrada de una estancia fronteriza por el hecho de que impedía el tráfico de un gran hacendado local que al mismo tiempo tenía vínculos políticos con todo el sistema político de Salta
y por esa controversia la terminan matando y bueno, hace poco condenaron al responsable, que era justamente uno de los empleados de este hacendado. Digo, ese nivel de violencia vinculada a la supervivencia en muchos casos, nace a partir de una decisión estatal de destrucción del aparato productivo. Absolutamente. Digamos, una cosa lleva a la otra, ¿no? Nosotros venimos hablando de dónde están los dirigentes cuando hay que poner el cuerpo, ¿no? En el caso de Orán, el único que estuvo fue el diputado nacional Alejandro Vilca, claro, del PTS, del FIT, es jujeño, es recolector de basura, y estuvo también acompañando la marcha y dijo esto. Desde ya estamos repudiando este accionar porque quieren criminalizar a los laburantes, a los que viven día a día, lamentablemente, del comercio, porque no hay más fuente de trabajo. Hoy se los trata de narcotraficantes, cuando en realidad son humildes trabajadores. Por eso repudiamos esta brutal represión. Supongamos que este chico Fernando Martín Gómez transportaba entre bagallo y bagallo algún pan de cocaína. ¿Es la manera de combatir el narcotráfico? Definitivamente no. A mí no va a entrar un kilo menos de cocaína en el país por esto que pasó. Se muere Gómez y agarran a otro bagallero de 24, 25, 26 años con necesidad de laburo, con un hijo, viviendo 14 personas en una habitación con techo de chapa en Orán que hace 60 grados en invierno. Bueno, y en todo caso que lo agarren y lo procesen, ¿no? Que lo valen. Además, no es el único herido, hay varios heridos, hay una persona que está peleando por su vida. ¿Fue parte del mismo operativo o después de la represión de las protestas lo que lo dejó en esa condición? No lo tengo claro, lo tengo claro. Hay cosas que no están nada claras de cómo fueron las secuencias, porque lo que dice Gendarmería o lo que dice el Ministerio de Patricia Bullrich es que estaban cruzando bolsas y que aparece Gendarmería, entonces este grupo de personas deja las bolsas del otro lado de la frontera y después cuando lo quieren ir a buscar, Gendarmería no los deja y ahí se empieza a picar la cosa. Okay. Lo que dicen del lado de los bagalleros es que siempre dejan bolsa porque no pueden transportar todo y que lo que hacen es dejar. También en una especie de ritual de ofrenda que hay ahí, que bueno, habrá que ver si eso es efectivamente así. Pero insisto, supongamos que estos pibes se hacían unos mangos más por pasar cocaína. ¿Es la manera de combatir el narcotráfico? Definitivamente. ¿Dónde están los verdaderos narcotraficantes? ¿Están en la frontera de Orán? No, están las avionetas que pasan por arriba, ¿no? El bagalleo, hay que decir, que quien no conoce la geografía, esta es una frontera seca a esta altura del año, aparte no hay ni un hilito, es frontera seca absoluta. La gente pasa como quien camina entre vecinos porque es un lecho aparte no muy profundo. En general hay puestos de gendarmería más o menos cada 1,5 kilómetros, que es un gendarme parado frente a la calle Florida, digamos. No, la verdad que mucho no se puede hacer en términos de cuidado del tránsito entre fronteras. Muchas veces la propia gendarmería además forma parte de este circuito. En general son familiares de personas que bagallean los gendarmes que están apostados en y además suelen quedarse con alguna que otra bolsita. Bueno, claro. Y después vos tenés la bolsa de hoja de coca. Tenés 3 fuerzas operando. Las policías locales, la Policía Federal, que en general, como ahí hay un cruce ferroviario, la vía, la vía es una peatonal, recuerdo una aprite que nos comimos con un fotógrafo por estar fotografiando esa situación de una vía transformada en una peatonal de contrabando, digamos, y eso es de las fuerzas federales, particularmente la Policía Federal, que tiene el control de las vías. Y después las policías federales vinculadas a Gendarmería en este caso. Gendarmería o eventualmente prefectura en la zona de Río. Perdón, esa realidad es una realidad ya con tradición, digamos, ¿no? Y nadie se asusta porque exista ese tránsito. ¿Cuándo se decide hacer un tipo de operativo de estas características? Cuando lo que se busca es dar un mensaje. Porque eso pasa todo el tiempo, no es que hay un bagallo cada tanto, claro. Exacto. Esto pasa todo el tiempo, todos los días, 12, 18, 19 horas al día, digamos, hasta que la luz lo permita, y un poco más también. Ahora, ¿cuándo se decide dar el mensaje y para qué? En el contexto que vos estabas diciendo antes. Entonces, el asesinato de una persona puede funcionar como un percutor de una política pública mucho más agresiva
mucho más expansiva, mucho más profunda, que no tiene nada que ver con el hecho que lo perpetúa. Están midiendo también la repercusión para ver si pueden seguir Por eso acelerando digo, o no. esto se hace como un mensaje para algo, y el algo es lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Ahora, la respuesta de la comunidad me parece que es contundente, También. ¿no? Porque justamente la sociedad, la gente que acompañó, que salió a la calle en este contexto, está demostrando que la persona a la que asesinaron no era un narcotraficante, sino que estaba inserto en la comunidad, que hacía lo que hace mucha gente, por esto mismo que ustedes están contando de que hay dificultad de trabajo. Y además me parece que el gobierno se metió con la supervivencia de mucha gente, ¿no? Algo van a hacer para no morirse de hambre, decía Milei. Por eso. Ese algo puede ser también Por eso, pero me parece que tipo tiene de sus laburo. límites el operativo. Obviamente asesinaron a un trabajador, probablemente, todo indica, por la respuesta de la comunidad, es no asesinaron a un narco, asesinaron a un trabajador, a uno de nosotros. Se interpretó socialmente que se estaban metiendo con la supervivencia de gran parte del Además, pueblo. además está esta idea de estigmatizar a todo un pueblo diciendo que son todos cómplices y a nadie le importa. Y la verdad es que muchos están preocupados por diferenciarse de los que hacen el trabajo de pasar sustancias ilegales. Pero yo insisto, aún si lo fueran, son víctimas de un sistema de mierda, perdón Absolutamente. que lo diga así, ¿no? Y déjame o sea, perdón, sí. Nico, cierro con esto. Porque yo insisto mucho con ir con el debate de fondo sobre la ilegalización de las drogas. Esta forma de combate a la... Esta Es política que no es ni siquiera combate a las drogas. esta política No se de combate a las claro, drogas. esta política de drogas es un fracaso y va a seguir fracasando y van a seguir muriendo este tipo de víctimas del sistema. Así es, ¿no? esto es todo un acting, esto es una puesta en escena porque no hay un combate real, no hay un solo kilo menos de cocaína que entra al país lo va a haber. a partir de este no tipo se de pretende acciones. eso tampoco, me parece. No, por eso, No, digo, es un se acting. pretende, es un negocio puesta en vinculado a escena. la seguridad. El Sí. negocio de la seguridad es el negocio más próspero que los estados han generado en los últimos Esta 30, semana 40 hubo años. un acto en Casa Rosada que pasó desapercibido. De hecho, el gobierno casi no se encargó de difundirlo. Estuvieron Patricia Bullrich y Mariano Cuneo Libarona. Y en esa conferencia de prensa donde había jueces, fiscales, no sé, estaba Sandra Arroyo Salgado, por ejemplo, Bullrich hacia el pasar anunció que la plata decomisada en operativos sobre detenciones de narcotraficantes va a ser agarrada ese dinero y va a ser para financiar las fuerzas de seguridad. Pasó, la tiró, va a haber un debate próximamente. No puede salir bien eso, no hay Pero, forma de que eso salga bien. Eso se hizo en México claro. para financiar los paramilitares, generando un desastre social de magnitud. Voy a desclasificar un recuerdo. Porque me acordé. Otro. Otro recuerdo. ¿Recuerdan un ¿Ponemos la personaje? pantalla sepia o...? Sí, sepia recontra. Uno de los primeros personajes pintorescos del sistema de seguridad transnacional que operó en Argentina se llamaba Frank Holder. A algunos seguramente le va a sonar el nombre. Era un tipo que había reportado Se le la cayó CIA. una sota ahí. Se le cayó una sota ahí. Dos, se me pueden caer dos y hasta tres. No hay problema. Pero digo, ese señor había reportado en la CIA y armó un sistema de seguridad en la Argentina y tenía vínculo muy activo con los periodistas porque después operaba sobre ellos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, en una charla que había organizado con 2 o 3 periodistas, sale el tema narco y la política estadounidense contra los narcos y la CIA y la transnacional antinarco a partir de la DEA y demás. Estaba muy fresco el tema del Señor de los Cielos, ¿no? Y las supuestas inversiones del Señor de los Cielos en hotelería en Buenos Aires. Se le cayó otra sota ahí. Sí. Otra sota. Bueno, cuestión que Holder dice, muchachos, a nadie le interesa terminar con el narco. Pero claro. Acá lo que hay es un negocio de seguridad del que viven los estados, los contratistas del estado, los estados que fabrican servicios de seguridad o que venden servicios de seguridad. Nosotros, decía el tipo, nosotros vivimos de ese negocio. Entonces, a nadie le interesa que se termine el narco. Por eso no se va a legalizar. Y hay algo más, Adri, ya que mencionás. Perdón, el negocio es la ilegalidad, ¿se entiende? Claro, exactamente. y ya que mencionás, digamos, Estados Unidos, que es un actor en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha, entre comillas, contra el narcotráfico en América Latina. Recordemos, si las Fuerzas Armadas se dedican a perseguir el narcotráfico, no hacen lo que sí deberían hacer, que es cuidar los intereses estratégicos del país, intereses estratégicos sobre los cuales Estados Unidos tiene puesta la vista. Ya escuchamos 1000 veces a Laura Richardson, que era la comandante, la general del Comando Sur, y probablemente sea ahora la versión civil de ese cargo, que es la responsable del hemisferio occidental de la Secretaría de Estado, diciendo nuestro litio, nuestro gas, nuestros recursos
recursos naturales. Ahora, vos decías hace un rato, no está muy claro lo que pasó en Orano, todavía no se sabe. Y permítame volver a decir lo mismo, ¿cuánta falta hace Telam para cubrir este tipo de noticias que suceden lejos de los grandes centros? Porque este era el tipo de ocasiones donde Telam tenía cerca del lugar de los hechos un camarógrafo, un cronista que informaban y que llegaba a esto. Y digo esto porque el desarme de Telam es parte del mismo plan del que hablamos ayer, que tiene el gobierno para que el año que viene, cuando prendas la televisión, todo lo que salga de la pantalla esté digitado desde la Casa Rosada. Telam era una gran fuente de información para todos esos canales que ahora que no la tienen, tienen que buscarla en otro lado. ¿Y cuál es el lugar más fácil? Bueno, los WhatsApp que les mandan los voceros oficiales o no tanto del gobierno, que llenan ese espacio no con información, sino con el interés del gobierno. En un rato vamos a estar repasando porque el quilombo que se armó alrededor del despido de Longobardi escaló. Las barbaridades que se dijeron ayer, yo no recuerdo mucho que se hayan dicho de esa forma entre actores que solían jugar para el mismo equipo durante los últimos años. En un ratito vamos a ir con eso, pero ahora quiero meterme en la rosca política detrás de todo este tema de seguridad. ¿Me dejas aclarar algo? Porque lo veo en el chat nuestro de YouTube también. ¿Cómo no? La ilegalidad en este caso no es cruzar hojas de coca, aunque no está permitido. Está en un gris esa situación. Está en un gris porque se respeta también el consumo ancestral de la hoja de coca y se permite consumir y se permite vender dentro del territorio nacional. Lo que no está permitido es pasar la frontera, pero no es ese el motivo por el cual opera Gendarmería ahí, sino que opera pensando o sospechando o teniendo supuesta información de que dentro de las bolsas pasan otras cosas. Claro. Puede ser tabaco ilegal, puede ser cocaína. Quería aclararlo eso porque si no parece que el tráfico era de las hojas. No. Ya te dejo con la rosca. Está perdón, clarísimo. No, pero digo, la pelea entre Bullrich y Villarroel es la pelea por el control de este aparato. Y tiene que Ni ver más ni directamente menos. con esto y es preexistente a la gestión de Milei como presidente, porque nace la crisis en el momento mismo que Bullrich y Petri manifiestan públicamente su apoyo al presidente. Hasta ese momento, hasta ese instante, Villarroel era presentada como la futura responsable en un eventual gobierno de Milei, como la futura responsable de seguridad y defensa, uniendo en esa jefatura lo que la ley desune adrede, que sean políticas distintas. Bueno, ya había una intención de unirlas en la formulación de esa jefatura política de la vicepresidenta. Y como decís vos, perdón, no es una pelea entre dos personas, sino entre dos dispositivos. No, entre dos dispositivos. El dispositivo de Villarroel es un dispositivo tradicional, nacionalista, uniformado, de Fuerzas Armadas, actores legales, jurídicos, que le dieron soporte en su momento al saqueo de la dictadura y después a la defensa de los perpetradores. Sí, de a los través de dictadores CELTIM. y sus cómplices civiles. ¿Cómo? A través de CELTIM. Claro, el aquella CELTIM asociación. tiene como orientador a un abogado corporativo muy ¿Qué es el importante. CELTIM? Aclaremos. ¿Cómo? ¿Qué es el CELTIM? El CELTIM es la fundación que orientó y soporta económica y políticamente a Villarroel, desde siempre, es donde se desarrolló Villarroel, y es una amalgama de abogados, defensores de genocidas, pero también con mucho peso en lo corporativo. Así es, los abogados de las grandes corporaciones. Pérez Alati es el abogado más característico. Cuando hablemos de Cumelén, van a ver que es muy importante para que se vinculen muchos de ellos en el paraíso, en uno de los paraísos que tiene Argentina, en la Patagonia. Así es. Este señor Pérez Alati. Pero bueno, el CELTIB entonces reunía a muchos de estos componentes de este dispositivo que hoy tiene mucha expectativa puesta en Villarroel. Hablábamos días pasados, le ordenaba a Villarroel de replegarse para no quedar tan expuesta a un eventual despido. Milei el fin de semana en Italia había dicho, el que tiene el proyecto propio se va, fuera. O sea, casi que había dicho públicamente algo que no puede hacer, digamos, ¿no? Había formulado un despido que no puede ejecutar, por lo menos no de manera sumaria. Tiene que ir hacia un juicio político, tendría que ejecutar un pacto político para echarla a Villarroel, que hoy parece bastante difuso, pero sí había manifestado su intención de prescindir de la vicepresidenta. El dispositivo de Villarroel le dijo, replegate, te necesitamos para futuras batallas, lógica militar, esta la perdimos, ya está, vamos a la otra. Bueno, no pasó. Ayer Villarroel emitió un tuit en su cuenta de X reprochando al gobierno nacional haber autorizado el viaje del gendarme que está preso en Venezuela.
Vemos el tuit de Villarruel. Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo es que hay un gendarme preso argentino en Venezuela. La Argentina aduce que está secuestrado. En Venezuela dicen que lo detuvieron por sospecha de espionaje. Bueno, como no soy del área de seguridad, ironiza, no opino de las sanciones y acciones que se deberían tomar. Saludos. Victoria Villarruel emitió este tuit. De abajo dice, este post ha sido eliminado. Exactamente, se regaló, porque después lo eliminó. Después de un rato largo. Claro, lo elimina. Ya, cuando lo elimina, se regala. Ya estaban todos los portales hablando de esto. Ya estaban todos los portales hablando de esto. Hay quien dice quiso esconder la mano para echarle la culpa a un CM, para culpar a otro de un tuit que ella no hubiese querido emitir. Pero lo cierto es que con el tuit ya publicado, le responde Patricia Bullrich. Y vemos la respuesta de la ministra de Seguridad. ¿Quién reemplaza a Villarruel en la gestión de la seguridad? Sí, que me lo imagino así a Patricia Bullrich mientras respondía, Sí. ¿no? Frotándose las manos. Señora Patricia Bullrich, muy elogiada por Milei, en el mismo párrafo, prácticamente, en el que Milei anunciaba o pretendía el despido de la vicepresidenta. Bueno, señora vicepresidente, dice, resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo, el gendarme preso en Venezuela, para juntar likes y además elimina el tuit cuando la repercusión no es la que esperaba. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Hay un bla bla, es claro que usted habla con total desconocimiento, una respuesta técnica de cómo se otorgan. Efectivamente, las fuerzas de seguridad tienen que pedir permiso para salir del país si se van de vacaciones. Pasa en general con todos los funcionarios públicos, tienen que pedir una autorización. Esto es porque no dejan de ser funcionarios públicos en el exterior, ¿no? Puede pasar lo que pasó en Venezuela, que alguien considere que está haciendo una tarea y no descansando, digamos. Claro. Suele ser un trámite fácil. Bueno, lo que reprochaba Villarruel es que alguien lo autorizó a ir a Venezuela sabiendo que en Venezuela la cosa está picante. No olvidemos que en Venezuela hay opositores asilados en la embajada argentina en Caracas, que está bajo asedio de las fuerzas regulares de Lo que dice Venezuela. Venezuela ahora que él supuestamente buscaba sacarlos. Por eso. Y hay gendarmes en torno a la embajada argentina, protegiendo la embajada, hay gendarmes. O sea que no es antojadiza la sospecha de que un gendarme llega a Venezuela para participar del operativo. De un operativo de extracción sobre el cual también en Venezuela hay bastantes sospechas de que ya arrancó. De extracción de personas que están asilados en la embajada y que hay un par por lo menos que dicen en Venezuela que ya se fueron de la embajada de Venezuela extraídos por personal argentino de seguridad. O sea que hay un ruido ahí que alimenta una sospecha razonable. Bueno, lo cierto es que, fíjate el final. Por último, perdón, rasgo de editor. Si es lo último, no lo avise, señora. Detesto a la gente que dice por último, y por último, si es lo último. Igual escribe mejor de ahí lo que se termina habla, ¿no? igual, ya sabemos. Bueno, si quieres servir Como esos que dicen, cabe destacar que... ya te lo estás destacando. Está destacando. Si quiere servir a la patria, como Argentina le pidió, se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada. ¿El esfuerzo heroico es ir a Disney, por ejemplo? Por ejemplo, no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador, que es con lo que están raspando a Villarruel. Anoche Milei en Tucumán volvió sobre este tema, sobre el tema de los 9,5 palos que van a cobrar los senadores en el enganche de las paritarias de los trabajadores. Una agenda que Milei lo usó todo el año contra el Senado y contra los cada senadores. vez hubo un aumento. Pero bueno, anoche, después de este tuit, Milei salió con este tema. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué pasa si lo estamos viendo? Perdón, me interesa mucho el diálogo previo de Bullrich con alguno de los Milei, porque no sé si es con Karina o con Javier, antes de hacer este tuit. Le dieron el ok, obvio. Obviamente le dieron el ok. Después fue a La Nación Más a decir más o menos lo mismo. Para mí es un WhatsApp, ¿eh? WhatsApp. Voy con esto. Dale. Matala. El famoso Matala. dale. Me imagino un Matala. Sí, sí. Oye, a Pato ¿Y le quién dicen escribe, Matala, no? ¿sabes qué? No, Sí, no, Claro. Cuidado. Ahora vamos a escucharlo a Fantino, que funciona como un exégeta. Por momentos funciona como un exégeta del presidente en algunos mensajes. Es el gordo Dan con fama. Es el que adelanta cosas. El gordo Dan del sistema. Es el que le dice a la gente, agarra tus cosas. Correcto. Está funcionando así, Fantino. Perfecto. Entonces vamos a escuchar a Fantino sobre esta disputa pública entre Bullrich y Villarruel.
Es la domada más importante e impactante desde el Manco Hilacha y desde los Urbina en Jesús María que yo he visto en mi vida. Porque te digo una cosa, Bullrich, en mi vida vi domar a alguien así. Supe que en su momento domaron a Bucéfalo para que lo pudiese cabalgar Alejandro. Supe que domaron al caballo de Napoleón. Ahora, la domada que le pegaste, yo te digo una cosa, Vicky, después de esto, yo no sabía que te iban a contestar así. Pensá si te conviene seguir acá, Vicky. Esto no está sin consultar. Yo no pertenezco al gobierno, pero pensá si te conviene seguir acá en ese mundo libertario. En el Ella que es la segunda vez que le pide que se vaya. Te acaba de pegar Patricia, y Patricia habla todos los días con Javier. Javier te doma el otro día. Roma no paga traidores, todo. Borrás el tuit, te doman así. Yo te digo una cosa. Yo en tu lugar. Lo que yo dije el otro día. Por eso. Para que no la pase mal. Bueno, ahí escuchamos. Para que no la pase mal. Para que no la pase mal. Porque él probablemente la puede pasar peor. Cosa que ya fue, como dirían en el ámbito libertario, las advertencias fueron notoriamente los famosos 2 carpetazos, ¿no? ¿Cuánto vale semejante grado de compenetración con el presidente, con la línea de Bullrich? ¿Cuánto vale en Esto contante? funciona como una apretada del gobierno. Esto es una apretada del gobierno directamente a su vicepresidente. Pero vos te referís a cuánto vale para Fantino. Claro. No, ¿cuánto vale simbólicamente? No sé, digo, vale mucho, ¿no? No, siempre en valor político Vale estamos muchísimo. hablando. Claro, en unidades políticas, en unidades de valor político. Yo creo que lo hace por convicción, ¿no? Sí, vale mucho. Probablemente, pero acá funciona entonces como un exégeta del gobierno, Fantino. Sí, 100%. Es gracioso porque el otro día en la entrevista que le hace a Guillermo Michel, Fantino le dice, tenemos que sacar el cepo, como riéndose de que era parte del gobierno, y ahora dice, no soy parte del gobierno. Pero Milei le dijo una vez que fue su mentor. Y es verdad, ahí es Le literalmente así. Ahora, el tema es si entonces el gobierno le está pidiendo públicamente a Villarroel que se vaya sola o la rajan, como dijo Milei hace una semana. ¿Qué va a hacer Villarroel? ¿Se queda o se va? Should I stay or should I go? Parafraseando a The Clash, y seguimos parafraseando bandas ochentosas. Se siguen cayendo sotas, sí. Siguen cayendo sotas. Bueno, vamos a escucharlo a Eduardo Feynman, que es otro exégeta del, acá no del gobierno, sino de un círculo rojo que simpatiza con el gobierno, pero también con Mauricio Macri, que los quiere a los dos. Que, digamos, hay un círculo rojo que los quiere a los dos y que los quisiera ver juntos. No va a pasar igual, ya sabemos, ¿no? Pero vamos a escucharlo en el tape número 7 a Feynman, siendo comprensivo con Villarroel. Por toda la pelea con el gobierno, me decían que habían querido... En eso la entiendo, ¿no? Porque el destrato es muy furibundo, ¿no? Sí. Incluso ella había querido nuevamente reconstruir un canal de diálogo, que creo que lo habían logrado. Me decían, bueno, hay un canal de diálogo nuevamente para paños fríos. Ahora, de golpe, me admitieron esta tarde cuando venía acá que esta es toda de ella. O sea, acá no le pueden echar la culpa a Milei de nada, no de nada. Después termina borrando el tuit. Se dio cuenta que había metido la pata, ¿no? Pero Bullrich le saltó a la yugular. Mirá lo que le contestó. Bueno, entonces ya contemplativo, ¿no? Bueno, metió la pata, pero quería recomponer, y lo están destratando mucho la victimización de Villarroel, que es la narrativa que busca estructurar el macrismo. Macri, padrino del impulso, del precoz impulso emancipador que tuvo Villarroel, ¿no? Porque efectivamente fue precoz. Lo contamos acá el día después del balotaje. Sí. Que la principal preocupación de Milei como presidente electo era una alianza entre Villarroel y Macri. Que él quería taponar esa alianza. Bueno, no le salió, o le salió parcialmente. Bueno. Pero la combinación de una Villarroel que está a la espera de ocupar su lugar y el poder que tiene Macri era una combinación que a Milei siempre lo inquietó. Recordemos que estos dos comunicadores, Feynman y Rossi, son de los que se trasladan ahora a A24. Claro, que se presenta como el oficialismo light frente al oficialismo duro de La Nación Más. A24 pretendería hacer una línea light del mismo producto, digamos. Corea de Occidente. Claro, no pasaría de la frontera, pero ahora, bueno, decíamos, el gobierno entonces le está dando mensajes muy, muy precisos a Villarroel. Me parece que nadie lo dice con mayor brutalidad, porque es su característica, que la propia Patricia Bullrich, que ayer directamente, no uso estas palabras, pero casi, dijo, te quiero escupiendo sangre. Mirá, ¿Qué consejo le daría usted a la vicepresidente? Que pida perdón. Que le pida perdón a la gendarmería, que le pida perdón a la familia de Nahuel. Yo no pido que me pida perdón a mí porque no
no me importa. Bueno, la quieren pidiendo perdón, que en términos políticos no es más que una admisión de culpa, es un disciplinamiento, Sí, sobre todo claro. cuando te lo piden en público. Sí, claro. Y se lo pide una ministra que la reemplazó en aquello que Villarroel necesitaba como parte de su compromiso con su propio dispositivo, que era el control de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Cierro con esto. Esta semana hubo muchos eventos uniformados. La entrega de la colación de egresados militares de las tres fuerzas. Hubo un acto de fin de año, como suele ocurrir también, de uniformados policiales. En todos esos, Milei se mostró y dijo públicamente que él viene a reconciliar a las Fuerzas Armadas con la política. Así es. No es lo mismo conciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad, que era una pretensión que el kirchnerismo también había expresado públicamente, sino a las Fuerzas Armadas con la política. Porque la actividad política de las Fuerzas Armadas en la Argentina tiene otro correlato distinto a las operaciones logísticas en materia de seguridad. Claro, por supuesto. La correlación de ese vínculo entre política y Fuerzas Armadas fueron media docena de dictaduras. La última, una dictadura genocida, de la cual todavía no salimos. ¿Por qué? Porque hay delitos que son imprescriptibles, como la desaparición de personas y la apropiación de bebés. El fallo de ayer, que busca poner en un pie de igualdad las acciones de la guerrilla o del terrorismo, llámenlo como más les guste, con las acciones de la dictadura genocida, está en la misma dirección. Absolutamente. En la dirección de reconciliar a las Fuerzas Armadas con la política. No con la sociedad, con la política, con todo el riesgo que eso Sí, lleva. y a la vez es un intento de Milei por ganarle esa agenda a Villarroel. Hay una tensión todo el tiempo, por eso a Milei lo escuchamos así, y pasó con el aborto a principio de la semana, que salió Martín Menem, que es una persona que responde a Karina Milei, para mí no inocentemente, a decir que estaba la posibilidad de que el año que viene se elimine la ley del aborto. A las horas salió el gobierno a negarlo, pero generó un ruido, porque también esa es una agenda de Villarroel. Sí, claro. Entonces está este tironeo entre Milei y Villarroel para que Villarroel no le coma la agenda también, o Milei le coma parte de la agenda a Villarroel. Aporto un dato a este conflicto, ¿no? Que es Milei y Villarroel. Evidentemente el grado de virulencia, las formas, los voceros, toda la artillería que tiene la Casa Rosada contra Villarroel, lo que está conformando es un escenario bastante desparejo, asimétrico, ¿no? No tiene forma, hasta el momento, Villarroel, de responderle a Milei con el mismo grado de violencia. Este tuit que ella hizo, yo no sé si estaba guionado o no, si le gusta ponerse en ese lugar o no, pero el resultado no me parece muy bueno para ella. No quedó bien parada. Y aporto un dato por eso. ¿Qué se le cuestionaba a Villarroel? Las alianzas. Ustedes mencionaron a Macri. ¿Cuál era otra de las alianzas que le mencionaban a Villarroel? Un personaje que estuvo sentado en la mesa del ministro de Economía con los dueños de AEA. Julio Zaguier. Claro. Siempre se dijo Villarroel, Macri, Zaguier, son lo mismo. Se cansó Milei de decir los esbirros de Zaguier. Bueno, ¿dónde estuvo Zaguier esta semana? Estuvo sentado con Toto Caputo en la mesa, con Héctor Manieto, con Paolo Roca, con Luis Pagani. Lo que quiero decir es que tiene eficacia el bombardeo que está lanzando Milei contra el juego que podía, que era muy, si se quiere eran pocos los aliados, pero los pocos aliados que tenía Villarroel, esas visitas a las provincias, algunos empresarios que la frecuentaban, a partir de semejante bombardeo, se están alejando de Villarroel. Bueno, ahí se están hay un acercando punto, a la mesa de Milei. Me hiciste acordar una cosa que me dijeron anoche, es muy importante. Yo pensaba lo mismo que acabas de afirmar. Villarroel le erró políticamente con el mensaje porque la puteaba mucho, digamos, su propia feligresía. Y anoche me aclararon que el mensaje no era para el público en general. El mensaje era para los uniformados. Claro, eso iba. Villarroel le estaba diciendo a los uniformados que quienes dicen cuidarlos no los están cuidando. Exactamente, Eso es exactamente. de eso quería hablar porque estábamos enfocando Entonces, ¿quedó mucho mal parada frente a quién? Frente al poder real. Claro, pero Sí. el mensaje era para los uniformados. Hay un problema dentro del gobierno y que no está solucionando el tema del gendarme. No saben a quién buscar como chivo Bueno, expiatorio. ahí está. Villarroel puede llegar a funcionar como eso. Hace unos días era Cristina, así como escuchan. Estaban tratando de que Cristina Kirchner sea la culpable de que el gendarme está allá, porque decían, che, que la llame Cristina Maduro, que tiene relación con Maduro, y que trate de traer al gendarme. Creo que Obviamente, no tienen muy buena relación. Claro, hoy en por el día. lado Se de Cristina quedaron salió a en decir, el 2018. No hablan hace años.
No, yo quería aportar sobre eso, porque más allá de la rosca, del oportunismo o no de Villarruel, esto muestra las dificultades que tiene para gestionar en serio Patricia Bullrich el Ministerio de Seguridad, que expone lo que decíamos antes, expone permanentemente a la Fuerza de Seguridad, a los gendarmes. Supongamos que Gallo fue a infiltrarse. ¿Va a ir a la frontera, como dijo Diosdado Cabello, y decir que es gendarme? No. ¿Va a tener sus redes sociales abiertas para que el personal de Venezuela lo investigue mientras está en la frontera? No. Supongamos su pasaporte con la foto uniformado. Supongamos que efectivamente Gallo se fue de vacaciones. Lo cual me resulta muy rarísimo. Es raro porque parece que la familia que fue a buscar ya estaba acá. Claro. No, bueno, hay una pareja... Porque tiene una pareja venezolana. Tiene una pareja venezolana con un hijo que habló desde Venezuela, efectivamente. Supongamos que eso es cierto. ¿De quién es la responsabilidad de firmarle la planilla de vacaciones para ir a Venezuela? ¿Es de su jefe superior? Lo explicó Bullrich. En el tuit de réplica a Villarruel hay un departamento que es el encargado... Pero no. Yo hablé con ministros de seguridad que no son Bullrich, que me dicen, cuando hay un personal, aunque sea el más raso de todos, que sale al exterior, el responsable de la firma de eso es el ministro. O sea, hay un superior del gendarme que dice, che, pará, si te vas a Venezuela, o si te vas a Brasil, o si te vas a China, esto no lo puedo autorizar yo, lo tiene que autorizar el ministro o la ministra. Sí, es cierto desde el punto de vista... Y ha pasado, digo, con ministros o ministras anteriores, con los que yo hablé y consulté, y incluso pasa hasta en los servicios de inteligencia esto. Digo, incluso dentro de los servicios de inteligencia lo firma el más alto responsable por una cuestión de cuidar a tu propia tropa. Pero por eso digo, la defensa técnica que hace Bullrich lo que busca es exculparse de la responsabilidad burocrática. Pero tiene responsabilidad burocrática. Por eso, Bullrich. Y los gendarmes lo saben. No, y sin duda Villarruel... Y los gendarmes lo saben. Por eso el mensaje de Villarruel es a los gendarmes, no es a nosotros. Claro, pero seguro que es aquellos que saben que Bullrich, que el ministerio metió la gamba ahí. Exactamente. Pero seguro que Villarruel recibió algún tipo de queja, que ella habla con la conducción, ¿no? Militar. Seguro que recibió algún tipo de queja de esta situación y ella le expresó. Después vio el revuelo y se arrepintió. Dato central, nosotros lo contamos acá, mostramos la imagen el otro día. El principal asesor hoy de Villarruel es el Potro Domínguez, fue jefe de inteligencia de la Gendarmería, con Mauricio Macri, era una persona de muchísima confianza de Bullrich, se aleja de Bullrich por esto mismo, acusándola a Bullrich de entregar gendarmes después del episodio de Maldonado y sobre todo del episodio de Rafael Nahuel, que ahí los involucrados eran los prefectos, no gendarmes. El Potro Domínguez... También, fíjate las expectativas que tiene esta gente si consideran que lo que hizo Bullrich con los gendarmes fue entregarlos, cuando la defensa capa y espada que hizo Bullrich en el caso Maldonado fue... Pero lo dijo Villarruel. Hay cosas que se dijeron en público. La cara de Chazú recorrió el país, bueno, ¿no? Del gendarme. Y Villarruel dijo, en el frontón que tuvo con Johnny Viale en su momento, que fue el único que mantuvo con un comunicador, que los militares no tenían intención de participar en la seguridad interior porque nadie les garantizaba que no le iba a pasar lo mismo que, según Villarruel, les pasó con la dictadura, que los mandaron a ejecutar el plan criminal y después le sacaron el banquito. Así y lo dejaron tenemos ese tape, ahora, si lo quieren ahora en un rato, bienvenida Agustina Arredondo, en un rato vamos a ampliar el tema que charlamos más temprano sobre la decisión del gobierno de la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad. Pero antes quería preguntarte, Diego, porque vos decías esta pelea entre Bullrich y Villarruel también por los aliados, o entre Milei y Villarruel por los aliados. Y ahí aparece un sector del peronismo también, al que Villarruel le ha hecho muchos guiños y con el que Milei también está estableciendo vínculos. Y ayer estuvo directamente ahí en Tucumán con Osvaldo Jaldo. ¿Cómo juega ese sector del peronismo más derecha, más conservador, en este tironeo? Yo digo es el peronismo de Milei, ¿no? Ya a el esta peronismo altura, de Milei. Con lo cual ya sabemos la respuesta a mi pregunta. Villarruel lo ve con la nieta contra el vidrio. Hace un mes y medio, Villarruel visitó, por ejemplo, a Raúl Jalil en Catamarca. Sacaron unas fotos, pero yo creo que, por eso insisto, Milei está cortándole todos los puentes a Villarruel para hacer política. La está encerrando en el Senado. Entonces, ese tipo de visitas que Villarruel hacía cuando era parte del gobierno, Milei la decretó afuera el día que dijo es igual que la casta y el círculo rojo. Bueno, ahora ya no tiene esa posibilidad de moverse con eso y ayer lo vimos muy claro, Milei en Tucumán, en una fundación que se llama Federalismo y Libertad, que es muy importante para él, porque él dijo ahí,
La primera entrevista de mi vida me la hicieron acá, en el 2014. Vine, hice un acto, ahí empezó mi recorrido, ahí empecé yo a tener una trayectoria pública. Entonces tiene como un agradecimiento particular, también con Tucumán, ¿no? Porque es la segunda vez que va a Tucumán, firmó ahí el Pacto de Mayo, pero además estuvo ahora junto con el gobernador Jaldo. Si quieren podemos ver un tape que un poco preanuncia esto, porque no estamos hablando solo de Jaldo, de Jalil, no estamos hablando solo de Daniel Scioli, aquel candidato a presidente que tuvo el Frente para la Victoria hace una vida. Hay más, ese es el plan del gobierno, ¿no? Creo que hay un tape donde también, mirando lo que dicen en un canal muy importante y muy cercano al gobierno, te cuentan cuál es el plan de la Casa Rosada. Camau Espínola, con el apoyo del presidente, en una campaña para gobernador, y no sé si Camau no se queda con la provincia. Exacto, exacto. No, está jugando a lo seguro. Y guarda que podría ser, si esta estrategia se replica en otras provincias, es decir, candidatos por fuera del kirchnerismo que ven con buenos ojos unirse con La Libertad Avanza, con la imagen que tiene el presidente, ¿no? Cuidado, ¿no? Esto es interesante porque la idea de Camau presentándose como candidato para dividir el voto opositor al principio era de Valdés, del gobernador de Corrientes. Pero si empieza a tomar carrera y si el gobierno llega bien parado, puede llegar a ser un desafío para Valdés y no le puede empezar a no gustarle tanto la idea. Bueno, ahí está, sí. Milei lo que demuestra es, si vos estás con él, te abre los brazos, ¿no? Entonces, digo, hoy Camau Espínola es un posible candidato a gobernador de extracción peronista, ¿no? Otros de los que estaban en el esquema con Cuader, bueno, aparentemente tiene más futuro que Cuader y lo están pensando como candidato a gobernador. Se tomó el trabajo de que no lo enganchen cruzando una frontera con plata. Aunque estaba muy asustado la otra vez en el Senado, en el debate. Porque era el mismo dispositivo. ¿Le podemos empezar a decir bagallero a Cuader, no? Son unos bagallos un poco... ¿Bagallero inmobiliario? Me parece que estás agrediendo a los trabajadores. Sí, perdón a los bagalleros. Camau Espínola, que esta semana apareció en la ciudad con carteles pidiéndole que devuelva a la banca. Eso fue a una madrugada de esta semana y ese mismo día apareció en la Casa Rosada, a juntarse con Lula Menem y Lisandro Catalán. Bueno, alguien está pensando este esquema y lo están pensando con una lógica, ¿no? Evidentemente, porque esto ya funciona. No estamos hablando de planes nada más. Mirá lo que decía ayer Jaldo, que precedió a Milei en este acto de la Fundación Federalismo y Libertad, donde estaba también el gobernador de Catamarca. Escuchalo a Jaldo enorgulleciéndose de ser parte de los aliados principales del gobierno. Por eso yo quiero agradecer hoy públicamente el acompañamiento del gobierno nacional a este gobernador que ha tenido que vivir críticas internas del espacio que vengo. Pero para mí, por sobre todas las cosas, está la gestión institucional, está el pueblo, está la Argentina y para mí primero está Tucumán. Por eso vamos a seguir trabajando en ese sentido y no hay duda que desde nuestro lugar, con nuestros diputados, con nuestros funcionarios provinciales, vamos a seguir acompañando estos 3 años de gobierno, la gestión nacional, porque también queremos que esa reciprocidad que hoy tenemos con el gobierno nacional sigan llegando a la provincia y también agradecer que recién se levantó, que está acá con nosotros el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que tiene una posición parecida a este gobernador, donde hemos tomado la decisión de hacer un alto en el camino en las cuestiones partidarias y ayudar y poner todo el esfuerzo para que a la Argentina, nuestra querida patria, desde acá, desde Tucumán, ayudar, colaborar para que le vaya bien. Muchas gracias a todos. Bueno, estaba Milei por entrar al escenario. Jaldo le dice, vamos a seguir votando todo lo que mandes, ¿no? Básicamente le dijo, no hace falta que subas con ropa al escenario. Exactamente, digo, una prueba de amor como esa, no cualquiera, ¿no? Hicimos un alto en el camino en las cuestiones partidarias. Sí, me gustó ese eufemismo para mostrar que... Un paréntesis, no están en el peronismo por ahora. No se sabe, si el peronismo resurge probablemente puedan volver, si el peronismo los acepta, pero por ahora no están. Es increíble el tema de los gobernadores. Creo que todos los gobernadores se mueven hoy como si fueran una cuestión individual, ¿no? No hay agrupación. Todo parece que fueran partidos provinciales. Pero eso pasa porque no hay una conducción.
Cuando nadie te dice tenemos que ir todos para allá, cada uno decide dónde le queda mejor ir y cada uno va para donde le resulta mejor. Algunos con más mirada cortoplacista, otros más estratégica, algunos más fieles a sus orígenes y otros un poco más cínicos. Pero esto es el resultado directo de la falta de una conducción política. Sí, y también no está autogenerada la conducción. A mí siempre me llama mucho la atención. ¿Por qué los gobernadores... En algún momento se había formado algo así como la Liga de los Gobernadores? Siempre fue medio un animal mitológico la Liga igual. Pero ¿y por qué no se siguieron reuniendo? ¿Por qué no se conformaron como factor político dentro? Porque le podemos echar la culpa a Cristina o no sé quién, pero también ellos son gente grande ya todos. Tienen la posibilidad de conformarse como grupo, sacar comunicados, emitir proyectos, Esa tener es una opinión. apuesta de largo plazo. Otros decidieron, me parece, resultados a corto plazo. Yo creo que no es que no hay conducción. La conducción para ellos es Milei. Bueno, está bien. Milei los conduce. A Jaldo y a Jalil, sin duda. Después habrá otros que tienen grises, que votan, que negocian. Pero Jaldo y Jalil estaban ayer ahí, funcionan como aliados. Y ahí está el otro dato, el otro favor que le hace Jalil ayer, que cruza la frontera, se va a Tucumán, pero además lleva a la familia del gendarme del que estábamos hablando. De gendarme que está detenido Nahuel Gallo. En Venezuela, sí. Mira, lo tuiteó ayer Jalil, creo que lo tenemos, pero lleva a la madre, Griselda Heredia, y sus dos hermanos, Kevin y Diana. O sea que Jalil funciona como un aliado fundamental de Milei, trabaja políticamente para él, lleva a la familia porque es catamarqueño, el gendarme detenido en Venezuela, lo reúne con Milei como parte del oficialismo nacional, ¿no? Hay un plan A y un plan B, según me contaron, y leí en una muy buena nota de un tal Fernando Siveira hace unos días. Hay un plan A y un plan B respecto a las perspectivas políticas de este tipo de relaciones. El plan A de Jalil y de Jaldo es evitar que la Libertad Avanza les compita seriamente en el distrito. El plan B es ser ellos los que conduzcan esa competencia representando a la Libertad Avanza. Zamora ya hizo esa estrategia, el de Santiago del Estero hizo esa estrategia en la campaña del año pasado y se quedó con todo, como suele hacer Zamora, digamos, se queda con toda la representación política local. ¿Qué decía la buena nota de Siveira? El dato de los 18 gobernadores alineados por la chequera. Ese es un elemento muy irrelevante con un presupuesto prorrogado. Ayer se supo, por ejemplo, que en todo el mes de diciembre el gobierno no transfirió un solo peso a las provincias. Situación de inanición, todo mango suma. Entonces le dijeron, sí, lo entendieron, digamos. Jaldo y Jalil sí hasta ahora fueron bastante beneficiados, lo mismo que Sainz con los fondos ATN, Sí, ¿no? pasa la de Misiones, el otro. Cierro con dos datos. Uno que ya lo mencioné varias veces, pero me parece importante, porque Jalil fue el gobernador que vino hace un año y pico a Buenos Aires a convencer a Alberto, a Cristina, de que Massa tenía que ser el candidato a presidente del oficialismo. Vino él con Quintela, obviamente, que tiene otra postura, no está alineado con Milei. Y vino Zamora, que no sé si vino o mandó diciendo yo estoy a favor. Pero se habló en ese momento, durante días y días, de la presión de los gobernadores para que Massa sea el candidato a presidente que iba a ir a perder con Milei, ¿no? Bueno, También Jalil, fue una puesta en escena eso. había dos gobernadores que habían venido a Buenos Aires, Jalil y Quintela. Bueno, Jalil hoy lo tenés como un discípulo alineadísimo. Y después, hablando de hablo yo y pasa un tren, en el destape le pusimos el peronismo jajá a Jaldo y Jalil. Ahora veo que otros medios hablan de operación jajá, el peronismo jajá. Bueno, no es que lo inventamos nosotros, lo dicen en el gobierno porque se ríen de cómo están alineados Jaldo y Jalil, los dos gobernadores del peronismo de Milei. Así es. Che, en un rato vamos a estar hablando de la respuesta de Gabriel Boric a Javier Milei. Fue muy interesante la salida del presidente de Chile después de una serie de agresiones. Y también vamos a hablar de que el gobierno hizo trampa para darle un premio a uno de sus dirigentes políticos favoritos. Y un premio además con un poco de plata también de por medio. Así que para eso la plata estuvo. Para pañales. Claro, por ejemplo. Y vamos a hablar también, traje un datito porque Elon Musk ayer salió del closet. Pero
primero que todo eso, quiero que Agustina Redondo nos ayude a terminar de redondear el tema que venimos tratando desde hace ya más de una hora, que es el tema de la seguridad, de la escalada represiva, y poner el ojo en estos 2 decretos que salieron ayer, que habilitan a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior, Agus. Sí, bueno, para los que se acaban de sumar, podemos repasar, si quieren, el tape de Bullrich y de Petri, y ahora ampliamos. A ver, ahí tenemos el tape del mensaje de esta mañana, ¿no? Lo habíamos escuchado más temprano. Bueno, si no, les cuento un poco para avanzar sobre lo que estaban contando. Si es que quedó algo por fuera, yo Ahí creo lo tenemos, que... ahí lo tenemos. Ah, está. Dale. Hoy, con la firma del presidente Javier Milei, se sancionó un nuevo decreto que define los objetivos estratégicos a custodiar por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Defensa van a proponer aquellos objetivos que necesitamos garantizar para custodiar la paz y la seguridad de todos los argentinos. La Argentina es un país que se pone de pie y al ponerse de pie va a defender todas esas zonas que son estratégicas para el desarrollo y el bienestar de toda nuestra población. Y vamos a cuidar cada uno de esos objetivos, porque la patria la tenemos que defender entre todos los argentinos. Con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad estamos trabajando para garantizar la seguridad y la paz de todos los argentinos. Bueno, ahí está. Y yo quiero que nos centremos en que no es la primera vez que el gobierno intenta hacer esto. Esta es la última. La última y fue directamente por decreto. Pero si hacen un poco de memoria, en la ley bases estaba esto, junto con lo de la legítima defensa, que era un horror también. Y finalmente tuvieron que sacarlo. Lo mismo hicieron cuando intentaron enviar el proyecto junto con la ley antimafias y tampoco consiguieron el dictamen de mayoría para avanzar en ese sentido. Y entonces ahora aprovechan las fiestas, porque la verdad que pasó desapercibido, lo leímos todos un día después, el decreto. Y tiene que ver con eso, ¿no? Aprovechar el momento, en un momento en que ya estamos todos pensando en el fin de año, para directamente abrirles las puertas a los militares para que puedan hacer seguridad interna, que va, como decían antes, en contra de la ley. Y en concreto, acá también lo que hicieron, a diferencia, porque ¿por qué no pasaron los proyectos anteriores? O ¿por qué justamente el del Congreso no avanzó? Porque era más específico. Hablaba del término terrorista y definía más o menos qué implicaba ser terrorista para este gobierno. Y acá usan este eufemismo del objetivo estratégico cuando hablan de vaca muerta, de aeropuertos, pero también está diciendo que pueden militarizar la Plaza de Mayo. Así es, eso es lo que comentábamos temprano. Claro, entonces tiene que ver con eso. Están haciendo gala de esta vaguedad para poder pasar cualquier cosa. Y bueno, tenemos también las primeras reacciones, sobre todo del CELS. Nosotros tenemos una nota que hicimos ayer con Carla Perelló, que avanzaba sobre esto y habló también con ellos, y ya están preparando una respuesta legal. Probablemente en estas horas lo presenten, y ahí justamente lo que decían es esto, ¿no? El alcance que puede llegar a tener una medida como esta, que recordemos que es unilateral. Nadie se sentó a debatir esta medida, y cuando lo intentaron no se quiso debatir por lo irrisorio que era lo que se estaba planteando. Y ahí déjame detenerte un segundo, Agus, pero los decretos como herramienta no están hechos para que el gobierno lleve algo al Congreso, rebote, lo lleve de nuevo, rebote y entonces lo saque por decreto. Sí. Porque eso es desnaturalizar la naturaleza, valga la redundancia, y la función del poder legislativo. Sí, es lo que decía ayer también Zaffaroni a la tarde, no sé si lo pudieron escuchar, Sí, esto de... con Carla estuvo Claro, no se puede sacar por decreto bajo la excusa de que el Congreso va a estar cerrado y de repente nombrar miembros de la Corte, sacar un nuevo Código Civil o sacar leyes como estas. Por algo tenemos la división de poderes, entonces... y después, por otro lado, lo que decía también Adri, ¿no? ¿Están contentos los militares con esta medida? No sé, o sea, si podemos definirla así, su vocera, Victoria Villarruel, cuando se empezó a plantear, en este momento que les estaba comentando, el día del jamoncito, decía esto, a ver. Fuerzas Armadas, viste que el ministro Petri y la ministra Bullrich están anunciando que cada vez va a tener más protagonismo la Fuerza Armada, sobre todo con el tema narco en Rosario. ¿Estás de acuerdo o no? No. Lo dije en campaña, lo sigo sosteniendo. Me sorprendés la sinceridad con la que... No estás de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no?
Pero cada vez el narco es un civil. Es el tema narcotráfico. Pero el narco es un civil para el derecho. ¿No es narcoterrorismo? En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos. Bueno, ahí está. Lo hace con sus argumentos negacionistas, como decía recién Adri, pero igual lo rechaza. Lo rechaza y es un poco también, me parece, la postura que tienen las fuerzas. No se quieren comprar un quilombo más, me parece, en este momento, porque justamente esta división tenía que ver con que dejaran de ser actores políticos. Sí. Ahí en ese debate entran en juego los cambios que estuvo habiendo en las cúpulas militares, También. ¿no? Buscando jefes que estén más dispuestos o más abiertos a discutir esta cuestión. Sí, pero bueno, el CELS, como decíamos, va a presentar ya la impugnación, lo revelamos en el destape y ahora hay que ver qué pasa con esto, que es realmente grave. En relación a esto, esta semana renunció Pasqualini, el segundo del Ministerio de Defensa. Lo mencionamos acá, pero viene a cuento de toda esta circunstancia. Pasqualini fue hombre muy importante del sistema de relación con las Fuerzas Armadas del gobierno de Macri, y es uno de los que se niega a incorporar a las Fuerzas Armadas a Seguridad Interior. Aquella renuncia de Pasqualini el lunes, bueno, se conoció el domingo en realidad, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el domingo. Anticipaba este movimiento. Y hay, insisto, una negativa, no por razones que yo ponderaría como positivas, Claro, es lo que que sería hablábamos, sí. conciencia cívica, de rol en la sociedad. Para que no lo juzguen después. Sino casi por revancha. Sí. Cuando me vinieron a buscar en los 70, yo actué y me metieron preso. Bueno, ahora arréglense ustedes. Ese sería un poco el criterio que es el que expone brutalmente Villarroel. Sí, que lo había expuesto justo antes de la asunción de Milei en un live de no me acuerdo si de TikTok o de Reels, Cecilia Pando, que pidió explícitamente que larguen a los milicos porque dijo, si no, cuando los vengan a buscar para reprimir, no van a estar. La reacción de Petri ahí fue recibir a varias esposas de militares en un evento muy provocador en la ex ESMA. Sí, así es. Pasaron muchas cosas en este año, Pasqualini ¿no? está casado con la hija de un represor, Sí, exactamente. de Margarita y Belén. formaba parte de esa comitiva de mujeres en la que estaba Cecilia Pando. María Laura Renés. Exactamente. Es la hija de un represor que está condenado por crímenes de lesa humanidad por la situación que hubo en Margarita Belén. Claro. Claro, no es que están ideológicamente en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Reprochan que la sociedad civil en su momento Les dio la espalda. Pero sí lo hacen los usó de chivo expiatorio. Los usó de chivo expiatorio. Igual, insisto, con los cambios que hubo en los últimos Dicen meses... ellos, no, digo, aclaro porque no es mi posición. Con los cambios que hubo en las cúpulas de las fuerzas en los últimos meses, llegaron a la jefatura del Estado Mayor Conjunto, de la jefatura de cada una de las fuerzas, figuras un poco más dispuestas o directamente convencidas de que esto puede llegar a implementarse. Y a eso se debió, entre otras cosas, que pasaran a retiro a tantas. El tema son los militares. jefes, los dos, a ver, las Fuerzas Armadas naturalmente son organizaciones verticales, prusianas, no hay debate interno. No, es que no, los por soldados- eso. Más allá de que se aplique, está vigente la ley de obediencia de vida, es decir, que no se puede alegar obediencia al momento de... Está vigente la derogación de obediencia de vida, es decir, un criterio que no es válido, para que se entienda. Un soldado no puede alegar que cometió un delito de lesa humanidad por instrucción de un superior. Y eso es muy importante porque permite que los soldados tengan un rapto de conciencia, aunque sea legal, digamos, Una objeción de conciencia. claro, aunque sea legal, si no la tuviesen, digamos, en términos de humanidad, ¿no? Ahora, el tema no son los soldados, porque los soldados van a cumplir las órdenes que le indique la superioridad. El tema es el debate interno en la superioridad. Y te digo, y ese debate tengo entendido que a partir de los movimientos que hizo el gobierno está quedando saldado. Bueno, habría que verlo. Yo creo que lo de Pasqualini es un dato a tener en cuenta porque era una figura con mucha prevalencia entre los oficiales de seguridad. Era del grupo de Villarroel, Pasqualini, algunos dicen. Durante el gobierno de Macri hubo un episodio, una ceremonia militar, donde un grupo de mujeres, de represores, fue e increpó a Balsa, que coincidía en ese momento. Bueno, entre las mujeres que estaban ahí increpando a Balsa, estaba la esposa de Pasqualini, en ese momento durante el gobierno de Macri. O sea, en ese momento ya había vínculos con Villarroel, con Cecilia Pando. No sé si este despido, salida,
está cruzado también por la interna Villarroel-Milei, pero el origen de Pascualini es ligado a Villarroel. Cada vez que hablamos de esto, a mí me gusta recordar que en un posteo en Facebook, Mercado, el marido de Cecilia Pando, publicó que cuando conoció a Villarroel y a quien era por entonces su pareja, que fueron a cenar una noche, porque Pando y Villarroel fueron socias mucho tiempo, y en esa cena dijo: fue la primera vez que me sentí a la izquierda de alguien. Mirá, estamos hablando del marido de Cecilia Pando. Interesante porque a mucha gente que escucha llegan mensajes con precisiones. Claro, las Fuerzas Armadas nosotros la tomamos como una unidad, pero no es una unidad. Hay tres fuerzas con distintos intereses. Hoy la fuerza más interesada en reponer a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior es la Fuerza Aérea, que en la dictadura genocida es la que menos expuesta quedó en el accionar criminal. No es que no lo tuvo, fue la que menos expuesta quedó. Hoy la Fuerza Aérea comanda el Estado Mayor Conjunto. Y es la que tiene activo más negocios vinculados a la seguridad interior. Petri esta semana presentó un F-16, que es un avión de combate que la Argentina le está comprando a Estados Unidos, presentó el F-16 que ya llegó a la Argentina para tareas de entrenamiento. Bueno, ¿qué necesita la Fuerza Aérea para que la compra de estos pertrechos se vuelva, incluso, ya es muy activa, se vuelva incluso más voluminosa, más expansiva? Que tengan más tarea, porque la verdad que mucho no hacen, digamos. Aclaremos que concretamente el F-16 no es para tareas de seguridad interior, es un avión que tiene otro... Por supuesto, pero a ver... Pero sí, el negocio de pertrecharse, de modernizar, de traer... Siempre está, o sea, hay que hacer siempre esta aclaración porque el público se renueva. Cada vez que hablemos de una política pública estamos hablando de un negocio. Es así. Yo entiendo que mucha gente, y yo mismo, soy de los que creen que la política es una extraordinaria herramienta de transformación social. No es lo que creen la gran mayoría de los políticos, ¿sí? La gran mayoría de los políticos cree que es una gran herramienta para hacer negocios. Y eso pasa también con las Fuerzas Armadas, pasa con los hombres de negocios, que naturalmente se sirven de la política para eso. Y estamos hablando de cantidades de dinero enormes. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque efectivamente, acá llegan mensajes que dicen, no, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto está promocionando el accionar de la Fuerza de Seguridad, de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Porque, insisto, la Fuerza Aérea, del mismo modo que la Armada, porque la Armada también está ahí comprando o intentando comprar 4 submarinos. O sea, hay pertrechos muy costosos en cuya compra participa la fuerza a cargo de la administración de ese pertrecho. Y, bueno, viste cómo son las negociaciones. Bueno, que tenés que juntarte en un lado, que juntás tickets, viste, vas juntando, no sé, claro, va un almirante, por ejemplo, a negociar la compra de 4 submarinos, tiene que ir a Francia, a Alemania, va juntando tickets y al final... Las millas. Las millas. Juntás millas, juntás tickets y al final te hiciste de un doble aguinaldo. Che, hablando de juntar tickets, no te mandaron a Chile a cubrir, Fer, pero estuviste atento a lo que fue la respuesta de Bueno, pero Boric. por ahí están comprando aviones para alguna guerra. Que Esperemos que no. Esperemos que no. No des ideas. Claro. Que puede llegar a ver, porque así, ayer hubo un nuevo capítulo de este libro que está escribiendo el gobierno de conflictos innecesarios y gratuitos con otros países, ¿no? En este caso con Chile, recordemos, ya tenemos una historia en este año de la relación con Chile, lo que pasó en el último G20, que habló Milei y le respondieron, entre otros, Petro y Boric, hablando del rol del Estado, de que los gobiernos estaban para equilibrar la sociedad y que hubiera menos desigualdad, etcétera, etcétera. Ahí le había quedado la sangre en el ojo en ese momento a Toto Caputo. ¿Qué le respondió a Boric? Tenemos el tape de Caputo de cuando habló por primera vez del tema Boric y Chile, porque lo volvió a repetir esta semana. En ese momento, ahora lo vamos a escuchar, tenía más sentido porque venía a colación de este debate que se había dado en el G20. No lo escuchamos a Caputo. Ahora están perdiendo. Pero miremos el caso también de Chile, que es un ejemplo por ahí contrario. Chile es uno de los países, es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 con, digamos, políticas de derecha. Pero ¿saben qué? Descuidó la batalla cultural. Y después de varias décadas empezó a alternar con
mandatos de izquierda, al punto que hoy ya no es más un país modelo y lo gobierna un presidente prácticamente comunista. Entonces, no hay que subestimar a la izquierda en esto, hay que seguir dando la batalla cultural, hay que seguir dando, por supuesto, la batalla económica, pero todos lo podemos hacer desde nuestro lugar. La ventaja que nosotros tenemos es Qué orador del carajo, ¿eh? Tenemos al mejor referente. Esto lo dijo a principio de mes y lo repitió esta semana en un reportaje en Radio Mitre, casi textual, palabra por palabra. Eso es algo muy común, forma parte de la estrategia comunicacional de este gobierno. Es lo que dice el AGE. Así es. Es lo que viene diciendo el AGE. Sí. Lo hablamos acá hace ahora, un tiempo. Dos detalles sobre esto. Las políticas de derecha que sacaron muchísima gente de la pobreza del 80 hasta acá incluyen tener el cobre nacionalizado. Es como si nosotros tuviéramos nacionalizada la soja, para que se entienda, digamos, en el peso de la economía chilena. Yo, si nacionalizamos la soja, te acepto debatir el superávit, te acepto debatir todo lo demás que quieras, pero empecemos nacionalizando los recursos. Y segundo, la alternancia con fuerzas de izquierda empezó cuando cayó Pinochet. No hubo presidentes electos de derecha que después le dieron paso a presidentes de izquierda. De hecho, recién un presidente de derecha en Chile, después de Pinochet, con Piñera, 20 años más tarde, o casi 20 años más tarde. Para poner algunas precisiones sobre esta burrada. Aparte, si ganó Boric, que viene efectivamente desde la izquierda, es porque los otros gobiernos habían fracasado en la reducción de la pobreza. No es que Chile estaba nadando en la abundancia y ganó Boric y ahora se empobreció. Esa es la lógica que intenta. Y generó el estallido, además, que se deben acordar de lo que fue, ¿no? Justamente era una olla que explotó. Claro. Bueno, esto generó una carta de protesta de Chile esta semana. Salió, como contaba recién Diego, el AGE con un largo tuit. Y después Milei lo retuiteó con sigan domando zurdos o seguimos domando a los zurdos, qué sé yo. Porque también metía a Ernesto Tenenbaum en el medio, que Tenenbaum había salido a criticar acá. Acá está, poniendo zurdos en su lugar, fue lo que escribió Boric, que hay una foto de Boric y de Tenenbaum cuando militaban en la izquierda, que eran jóvenes. Eso justifica que les digan cualquier insulto y da todo lo mismo. Recordemos que Milei actualmente es el presidente pro tempore del Mercosur. Chile es un estado asociado al Mercosur. Tendría que tratar de juntar a los países y no agredirlos y atacarlos. Él no quiere juntarlos, él quiere acuerdos bilaterales y desarmar un poco esa estructura mientras que no le convenga. Igual no entiendo, ¿Boric se ofendió porque dijeron que era comunista? No. No. Boric le respondió ayer, la verdad que con mucha altura, diciendo no voy a caer en el insulto, en el agravio. ¿Pero como consideró un insulto? No. Él se reivindicó como militante de izquierda. Sería también una claudicación de Boric, ¿no? Digamos, reconocer la lógica macartista de que una identidad política es un insulto. A ver, igual el tema es que te dicen comunista, un comunista que está generando pobreza. Ese es el insulto que va para todos los que no son de ultraderecha, ¿no? A ver cómo respondía ayer Boric, que era un discurso de otra cosa, pero utilizó el último tramo del discurso, los últimos minutos, para hablar de esto. Antes de partir, tenemos que mandar un pequeño mensaje para el otro lado de la cordillera. Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile y Argentina, para mí y para todos nuestros compatriotas, es un país hermano. Que la cordillera que nos funda, que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos. Y que hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan. Yo no me voy a referir con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Yo prefiero hablar en positivo y contarles que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública, hemos optado por fortalecer la educación pública, no destruirla.
Estamos invirtiendo más y valorando mucho la cultura y la ciencia. Tenemos un compromiso con seguir reduciendo la pobreza. Y algo tan básico como respetar a quien piensa distinto, que es algo que es esencial a la democracia. Acá en Chile somos empáticos con quien sufre hambre, con quien sufre violencia, con quien sufre discriminación en cualquiera de sus formas. Acá en Chile hemos optado por la humanidad. No importa sus ideas, sus creencias, no importa si tiene diferencias conmigo o no. Nosotros valoramos nuestra historia y aprendemos de ella. Son los chilenos y chilenas, los argentinos y argentinas, quienes eligen qué camino recorrer. Mucha altura. Sí, mucha altura. Después hablaba que como militantes de izquierda, como de idea progresista, decía él, como reivindicando desde qué lugar hablaba. Pero bueno, marcando también las diferencias de los modelos. Me hizo acordar un poco a Kicillof cuando habla y que marca el de acá con el Estado estamos haciendo esto y aquello. Poniéndose en la vereda de enfrente de lo que dice Milei, ¿no? Así es. La diferencia es que Kicillof pudo celebrar en los últimos mundiales. No. John, estuviste ahí en Casa Rosada. La cordillera va a estar más allá de nosotros, digamos, más allá del tiempo. Así que las tradiciones no se pueden perder. Era un chistecillo, era un Hay chascarrillo. tradiciones que hay que sostener, por ejemplo, la gastronomía. Esto le sirve a los dos, a Boric le sirve para su núcleo duro chileno, digo, confrontar con Milei siempre sirve, le sirve a Lula también. E incluso a Milei le sirve confrontar con Boric para su... Por supuesto. A los libertarios, digo, salieron bastante en esta semana. Chile con tiene esta. tratado de libre comercio de Estados Unidos y Argentina no. Claro. Así que Boric también podría correrlo por derecha, digamos. Exactamente. ¿Cómo le va a ir a Boric en las elecciones que vienen? El año que viene. Bueno, está bueno para hablar eso. El país está partido a la mitad. Sí. Está muy polarizado, más que acá. Está partido a la mitad geográficamente hablando. En términos electorales, el norte vota de una manera, el sur de otra. Y tiene un problema serio en el sur, Boric, para... Kast, que quiere ser presidente otra vez. Sí. Kast quiere ser presidente otra vez y están apareciendo otras figuras más frescas de la derecha. Quiere ser candidato de vuelta. Sí, candidato otra Bueno, vez. porque obviamente Kast que- es una figura, es un tipo viejo que representa el pinochetismo. Están apareciendo por abajo figuras de derecha más parecidas a la derecha moderna, Sí. que eso no los hace mejores. Que hubo varios que se sumaron acá, bancando a Caputo, diciendo, tiene razón el ministro argentino, acá tenemos un comunista que nos está Me estoy acordando de empobreciendo. una cosa con esta pregunta. Nosotros le damos muy poca bola a las noticias internacionales, incluso a las regionales. Es un problemón que tenemos del localismo informativo, que nosotros los periodistas, ¿no? Que nos miramos mucho el ombligo. Hace 15 días, Perú inauguró el puerto chino más importante en América Latina. Así como lo escuchan. Chancay. O sea, Perú inauguró el puerto chino más importante en América Latina. Eso provocó un lío en Chile extraordinario, porque Perú se propone ahora ser la puerta de salida en el comercio pacífico, Asia-Pacífico, cosa que Chile La también... ruta Shanghái-Chancay. El de Exacto. Chile, el de Perú es Chancay. Bueno, y la es un ciudad de- puerto extraordinario, Sí, enorme, con tecnología de punta. Son cosas que pasan mientras nosotros nos miramos el ombligo y tenemos debate de principio del siglo pasado. Mientras nosotros debatimos cosas del principio del siglo XX, China se está empezando a olvidar de la Argentina como un tema, digamos, salvo por el tema de la hidrovía, que le sigue interesando naturalmente. Y la región también se está olvidando de la Argentina. La Argentina es cada vez más periférica en la región. Y ese es un problemón para la Argentina, porque la Argentina era centro de atención regional. Claro. Ahora se han emancipado países como Uruguay, Brasil, Paraguay, hasta de las finanzas de la Argentina. No importa lo que le pase a la Argentina con el dólar. Y hago el gestito que hacen en el Mercosur respecto a la Argentina. Ya no nos importa. Han aprendido de las crisis que sufrieron porque la Argentina sufrió una crisis. No quieren más de eso. Entonces, tenemos un problema serio, digamos, claro. de seguir creyendo no relevantes en un contexto donde cada vez nos otorgan menos relevancia. Discrepo con eso. Argentina es un país importante. No, es importante sí. para el ala, Muy importante. para el ala Trump. Y estamos en todo relaciones eso, carnales con Estados pero Unidos, para los de nuevo, vecinos. En los nivel términos integración. tradicionales, yo digo en los términos tradicionales, la Argentina estornudaba y Uruguay se resfriaba, Sí. como Brasil estornudaba y Argentina se Pero resfría. tenemos una ubicación estratégica. Por supuesto, recursos tenemos muchos importantes. valores, no estoy menospreciándonos. Digo,
tenemos muchos valores relevantes. Tenemos minerales raros, litio, todo lo que el Comando Sur aprecia de la Argentina. El tema es el efecto de la diplomacia de Milei sobre esa situación. El diplomático se vuelve irrelevante. Yo creo que apuntaba a eso, Adri, ¿no? Cómo se dejó de lado la integración regional que durante tantos años había sido una búsqueda importante desde Argentina, con la UNASUR, con un montón de organismos, bueno, también la integración a los BRICS, y todo eso se perdió porque hubo una decisión política de no seguirlo. Entonces me parece que iba por ahí. John, ¿qué se dice en Casa Rosada sobre el tema de la Corte Suprema? Vos que andás por ahí siempre con el oído bien parado. Estamos mejor a nivel diplomático, me parece, que en las relaciones con la Corte Suprema. Viene bastante complicado el tema. Ayer hubo mucho ruido. Ayer había muchos rumores. A la mañana parecía que iba a haber un anuncio. Ayer que finalmente no se dio. Se hablaba de que se confirme finalmente el decreto del hijo, por lo menos del hijo, para que ingrese el hijo. Finalmente no se dio. A ver, los papeles en la Casa Rosada, en un despacho, ya tienen escrito el decreto con la designación de los 2 jueces. En comisión, digamos, que es la forma en la cual se los designa sin pasar por el Senado. Exactamente, están esperando el 29 de diciembre, cumple los benditos 75 años Carlos Maqueda, el juez que Milei echó, básicamente, porque le dijo, dale, ya está, correte, ya tenemos tu reemplazo. Se acabó, va a quedar una corte de 3, hubo un mensaje fuerte esta semana con una acordada de la Corte Suprema donde le dice al gobierno, tranquilo que con 3 podemos funcionar. Lo interesante es que no lo firman los 3, no es que toda la corte dice estamos 3 y está todo bien. No, hay uno que dice que no, mirá que no estamos bien, y ese es Lorenzetti. Lorenzetti, ¿qué es para este gobierno? Es la voz de este gobierno dentro de la Corte Suprema. Digo, el gobierno sigue la línea de Lorenzetti y Lorenzetti sigue la línea del gobierno, se retroalimentan en eso, y en el gobierno están viendo qué hacen con todo esto. Porque es un problemón. No hay votos, que ese es el mayor problema que tiene el gobierno, no tiene los votos, no tiene los 2/3, no tiene los 48 senadores para avanzar con los pliegos. El peronismo le pide una cosa, el gobierno no la acepta, el gobierno tampoco acepta otras cosas que le pide el peronismo. Es ida y vuelta, fracasó claramente. E igualmente lo que dicen ahora es que va a haber un último intento, es el último tiro que tira el gobierno. Pretenden hacerlo después del 31 de enero. La idea es, por ahora, el principal escenario es el 31 de enero, cuando ya pasó la feria judicial, el 31 de enero es el último día de la feria judicial, nos sentamos y vemos qué hacemos. Si están los votos, porque los negociamos en todo este mes de enero, si están los votos, vamos a los votos. Yo creo que no va a haber votos, los votos no van a estar el 31 de enero. Dependen del peronismo. Dependen plenamente del peronismo, dependen plenamente de Cristina, dependen plenamente de Unión por la Patria. No hay mucho misterio acá. Digo, el gobierno negoció con el kirchnerismo. Hubo una negociación, fracasó esa negociación, hoy está totalmente estancada, hoy no hay negociación, están viendo si reintentan otra vez esa negociación, aparentemente va a fracasar esa negociación, y en febrero estarían los 2 jueces por decreto. No va a aceptar el gobierno, ningún cambio, porque el peronismo le dice, bueno, si vas a reemplazar a Hayton de Nolasco, pon una mujer. El gobierno no quiere eso, lo quiere seguir con Manuel García Mansilla, el peronismo no quiere, votos no hay. Este es un escenario. Otro escenario puede ser, no sé, ya el 30 de diciembre, que designe a los 2 jueces por decreto antes del verano, de la feria y demás. Por ahora es eso. Votos no hay otra solución para el gobierno. El gobierno no quiere saber nada con los 3 jueces y esta propuesta que le hacen Rosati y Rosencrantz, que es, llamemos a conjueces, que vengan a definir las votaciones cuando salen 2-1 los conjueces. El gobierno no quiere saber nada con eso. Quiere meter 2 jueces propios en la Corte Suprema. Esto se daría en febrero. Vamos a ver qué sucede. Este es el principal escenario que hoy maneja la Casa Rosada. Porque con los conjueces se supone que Rosati seguiría teniendo el manejo de la Corte, ¿no? Y acá el manejo lo quieren tener Milei y Lorenzetti. Claro. ¿Cuánta libertad? Muchísima. Un montonazo. Che, hablando de mucha libertad, hubo ayer una publicación en X de Elon Musk que me llamó poderosamente la atención. Porque nosotros venimos advirtiendo acá, o por lo menos me hago cargo yo de esto, que todo este armado internacional que se está haciendo de ultraderecha es fascista, por lo menos en sus objetivos, en algunos lugares de forma más desembosada, en otros menos, pero es antidemocrático, y que en ese camino ni siquiera le hacen asco al nazismo, a los literalmente nazis. Lo dijimos en el caso de Abascal, que cuando vino a la Argentina días antes había celebrado el muy buen resultado de Alternativa por Alemania, que es el partido neonazi en Alemania, y luego vino acá a la Argentina, fue recibido con honores, le prestaron el CSK para hacer su acto y todo. Y el que salió ayer a apoyar
muy fuertemente a este partido neonazi en un contexto además en el cual cayó el gobierno alemán y va a haber en febrero elecciones para elegir al próximo gobierno alemán y en las encuestas aparecen segundos, es Elon Musk, el tipo más rico del mundo y uno de los más poderosos, la persona que te diría casi va a gobernar Estados Unidos junto con Donald Trump y algunos más de esa elite de supermillonarios de Silicon Valley, y que ayer publicó este tweet, lo tenemos para verlo. A ver, no deja ningún tipo de lugar a dudas. Solamente Alternativa por Alemania puede salvar a Alemania, dice el comentario de Elon Musk a partir de un posteo sobre quién sería el candidato de CDU, que es el partido de Merkel en las elecciones de febrero, y que está hablando también de cómo están espantados por el ejemplo de Javier Milei y de Elon Musk. Me parece que no se le da la importancia que tiene a que una persona con el poder de Elon Musk desembosadamente apoye a un partido nazi en Alemania, el país del cual surgió la experiencia más terrible de la ultraderecha en el siglo pasado. Y yo ya veo que van a salir los trolls y demás a decir, no son neonazis los de Alternativa por Alemania. Sí lo son. Hace algunos meses uno de sus principales dirigentes fue condenado, por ejemplo, porque en una entrevista dijo que había que ver si la gente de las SS eran o no criminales, que hay que ver qué hicieron. Y también hace algunos meses hubo una gran polémica en la Alemania por un cartel de campaña que presentó este partido. Hay una palabra en inglés, a mí no me gusta usar términos en inglés es dog whistling, que es como silbarle al perro. Se refiere a estos silbatos de alta frecuencia que se utilizan para dar órdenes a los perros y que no los escucha la gente. Que son señales que la gente común no detecta, pero que entre los neonazis, la ultraderecha, sirven para reconocerse entre sí. Y este es un cartel de la campaña de Alternativa por Alemania que habla de frenar una serie de iniciativas que tienen que ver con una tecnología de filtración de aire y demás, pero utilizan una palabra que es Lebensraum. Lebensraum, que puede ser traducido como bioma, para cuidar el bioma, dicen ellos. También era la palabra espacio vital, es la traducción literal, y era la palabra que utilizaba Hitler para justificar la anexión de otros países durante la Segunda Guerra Mundial. Decían, Austria es parte del espacio vital de Alemania, y para que los alemanes estemos seguros tenemos que conquistar Austria. República Checa o Checoslovaquia en ese momento es parte del espacio vital de Alemania. Hungría es parte del espacio vital de Alemania. Utilizar esa palabra en un cartel de campaña no es inocente, es un guiño neonazi, uno de tantos que traje acá, porque me parece que es un tema que tiene que estar más presente en la agenda, que los tipos que están gobernando el mundo y que a través de Milei gobiernan la Argentina o son muy influyentes en el gobierno de Argentina, ya están desembosadamente adhiriendo a propuestas neonazis. Me parece que hay pocas cosas más preocupantes que esa en nuestro horizonte. Creo que cuando Elon Musk compró Twitter, no teníamos tan en claro que lo iba a utilizar, en realidad lo está utilizando como plataforma de esta derecha, ultraderecha internacional, ¿no? Gastó toda esa plata por eso. No, creo que en ese momento no estaba tan claro. Por eso y para alimentar su inteligencia artificial. Porque el problema con las inteligencias artificiales es que ya absorbieron todo el contenido que hay dando vueltas, todos los libros, todas las películas, todos los artículos de Wikipedia, y lo que necesitan es una alimentación constante de cosas generadas por humanos, texto generado por humano, que ellos puedan incorporar al aprendizaje. Y Twitter es eso. Todo el mundo, millones de personas que van y escriben todos los días, y con eso se alimenta y se retroalimenta la inteligencia artificial, que después se usa para esta manipulación electoral, pero también política fuera de las elecciones. A mí personalmente esto me da pánico, pero pánico, en serio. No estoy exagerando en absoluto. No sé si es como un Black Mirror llevado, llevado a la realidad. Un espanto, realmente. No, la verdad es la primera vez que lo veo, desconocía de este dato. De todas formas, lo interesante, estaba pensando en Years and Years, de hecho estaba buscando un dato de cuándo fue emitida esa serie, ¿no? Years and Years, que ya la mencioné y la recomendé muchas veces, porque cuenta como distópico cosas que están pasando. Entonces es muy impactante ver ficcionalizado como algo imposible aquello que en definitiva está ocurriendo. Básicamente Years and Years cuenta
el paso del tiempo de una familia y cómo el contexto se va modificando muy drásticamente en apenas una generación. Así es. En apenas En una pocos generación. Con un líder popular de Claro, ultraderecha. entre las cosas que pasan es el emergente muy veloz de un personaje periférico, payasesco, medio circense, marginal, con ideas que parecían marginales, revulsivas, que en muy poco tiempo termina llegando a la primera magistratura, desde la diáspora. Y cómo los personajes poderosos empiezan a cautivar por ese personaje y por todo lo que representa, que es un poco lo que pasa con Musk, que es otro personaje y es Aniers, que no es Emma Thompson, sino es el que financia a Emma Thompson. El tema es el final, ¿no? Cuando viene la deriva autoritaria. Claro, que estamos viendo que avanza a una velocidad inusitada. Hablando de personajes agresivos, de corte fascista y demás, no quiero spoilearte el final de la columna, pero ¿cómo es esto de que el gobierno manipuló un premio para dárselo a un dirigente de La Libertad Avanza? Bueno, lo estás spoileando. No, queríamos... Pero no quería dar el nombre. Queríamos felicitar a este diputado libertario que fue premiado por el Banco Central, o sea, un diputado libertario que fue premiado por un organismo manejado por el propio gobierno y se llevó 4 palitos a la casa. 4 millones a la casa. Así que vamos a felicitar al señor de los pañales, José Luis Espert, el señor de Cárcel Ovala, por haber ganado. Vos decís que el Banco Central premio. Le dio un premio de 4 palos a Espert. El Banco Central le dio un premio a Espert, un premio bastante prestigioso, el premio Raúl Prebisch, que todos los años entrega al Banco Central, esta vez sobre tesis doctorales. Fíjate ahí tenemos el tuit, para los que nos siguen en YouTube, tenemos el tuit de José Luis Espert. Feliz de recibir el premio de investigación económica Raúl Prebisch por mi tesis doctoral junto a mi familia, jurado de tesis y equipo. Gracias al jurado y autoridades del Banco Central por el reconocimiento. Abajo Milei, en mayúscula, que es como gritar en Twitter. Felicitaciones, profe. ¿No había nadie del CONICET? Todos felicitados por... Che, qué alegría, en serio. ¿Estamos todos contentos? Sí, ¿Estamos todos contentos? Me emociono. A Murano se lo ve muy feliz. Está bien, Murano, ya seguimos, esperá. No voy a decir nada. Esperá porque, ¿viste cuando Murano hace así? Cuando Murano hace así, empieza, ¿no? Arranca con todo. Te escucho. Esta era la publicación del concurso de julio, donde dice que abre la convocatoria para participar de la 16ª edición del premio. Y fíjense que la convocatoria estaba abierta hasta el lunes 30 de septiembre de 2024, y entre las condiciones que había para participar, además de ser estudiantes de nivel universitario, jóvenes profesionales, esos en las otras categorías, en la categoría de expert, decía tesis de doctorado en economía que hayan sido aprobadas entre 2021 y 2024. Ajá. Pero, ¿cuándo fue que hizo la tesis? No me digas José que Luis no Espert. entraba. Fíjate esta nota de Infobae que dice que da la noticia de que Espert se doctoró con 10 en economía, mientras se rearmaba su estrategia política. Recordemos, entre paréntesis, que Espert ahora quiere ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Fíjate la fecha del 3 de marzo de 2020. No entra. ¿Qué habíamos visto recién? Habíamos visto que la categoría a partir del 2021. Claro, Clarín está diciendo lo mismo en esta nota que habíamos visto el título. José Luis Espert en la bajada dice obtuvo el premio Prebisch que otorga el Banco Central por su tesis doctoral presentada en 2020 en la UCEMA. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue? Si estaba la año de categoría pandemia no cuenta. era entre el 21 y el 24 y Espert, me parece que metiendo algún acomodo ahí, pudo incorporar su tesis del 2020. Bueno, hubo un cambio en las reglas. Hubo un cambio en las reglas que no se comunicó, que nadie dijo nada. De repente modificaron las condiciones y apareció en eso que habíamos visto antes, que era oficial, que podían ser tesis aprobadas a partir de 2018. Sobre todo si el economista era pelado, ¿no? Sobre todo si el economista era pelado. O sea, cambiaron las bases del concurso para dárselo a Espert. Un concurso del Banco Central que Milei había prometido cerrar, prender fuego y demás.
y ahora que anda repartiendo millones entre los dirigentes que le gustan al presidente. Sí, es realmente un papelón. Un papelón, es muy cuestionable éticamente. Imagínate si, por ejemplo... a la hija del Chivo Rossi. O a Julia Estrada. Le hubieran modificado un concurso para darle un premio. Exactamente. Se prendía fuego el país. Bueno, eso es lo que plantea Nico Boskin, que es quien revela esta maniobra, era columnista hasta hace muy poquito tiempo, es economista y columnista del Destape. Y Nico Boskin lo que plantea es, esta modificación de las reglas es de por sí escandalosa, pero lo que más llama la atención es que no provoque el escándalo que hubiese provocado si hubiese sido de otro signo político. Absolutamente. Porque acá estamos hablando de un diputado del gobierno que pretende ser candidato el año que viene, que recibió 4 palos otorgados por un organismo oficial. Así es. Y vos sabés y modificando las reglas en el medio. ¿Dónde estudió economía expert? ¿Alguno de ustedes lo sabe? En la UCEMA. En la UCEMA lo decía. Bueno, ahí. claro, sí, UCEMA. ¿Quién era jurado del concurso? Laura D'Amato, de la Universidad del SEMA. Ah, claro. No, y UCEMA, que es el gran... la gran usina de cuadros economistas de derecha. Antes de cerrar con una información que trae Adrián, tenemos una noticia de último momento, y es que la justicia acaba de rechazar el pedido de Cuéllar para ser reincorporado al Senado. Algo que acá habíamos anticipado. Ningún juez, por una cuestión procedimental, iba a ir en contra de la voluntad de más de 60 senadores en un caso además de tan flagrante corrupción. Pero bueno, está confirmado la maniobra que hizo el gobierno para tratar de desconocer esa sesión. Por lo menos en primera instancia fracasó y la justicia acaba de decirle a Cuéllar, no señor, usted no tiene ningún derecho a reclamar por esa banca que le fue quitada. Respira Villarruel hablando del tema, Respira un poquito Villarruel. Antes de irnos y cortito, Adri, Cumelén, como todos los veranos... Bueno, sí, lo vamos a desarrollar la semana que viene porque empieza ahora el éxodo, como todo diciembre, de turistas VIP a un área geográfica de la Argentina que tiene menos territorio que el country Tortugas o que el Martindale, por citar 2 countries muy característicos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde muchos de los que hoy viven ahí se trasladan a Cumelén para pasar las fiestas. Algunos vecinos icónicos del barrio, Mauricio Macri naturalmente, que aparte suele utilizar esta etapa del año para hacer reuniones políticas. Tiene su quinchito. En este country, claro. La reposera. Martín Migoya, nueva generación. Globant. Que es el dueño de Globant, nueva generación de empresarios ricos de la Argentina. Tiene, por supuesto, su casa en Cumelén. Bagó, que estaba el otro día entre los invitados de AEA y la mesa de Toto Caputo. Hablando de Caputo, Toto Caputo tiene su casa en Cumelén. ¿Saben quién era habitualmente visitante de Toto Caputo en su casa en Cumelén? ¿Quién? Rodríguez Larreta. Mira, ¿será bien recibido este verano? ¿Será invitado? Bueno, Rodríguez Larreta lo invitó al casamiento. Ahí fue. Rodríguez Larreta lo invitó a Toto Caputo. Toto Siguen Caputo siendo muy amigos. Sí. Siguen siendo muy amigos, pero no fue Toto Caputo al casamiento. Pero para evitar el reproche presidencial. Larreta que está buscando autógrafos para anotarse en la campaña del año que viene. Carla Pelliza, que Larreta está buscando autógrafos para anotar su propio partido. Por eso lo traía a colación. Era visitante habitual. De Toto Caputo, por supuesto, también lo visitaba Mauricio Macri. Me dicen, ya que estamos hablando de los lagos del sur y viendo esas imágenes... Mirá, ahí tenés acceso al Cerro Bayo, ¿ves? Que a partir de la regulación del transporte que implementó Sturzenegger en los últimos días, hay muchos dueños de lanchas que están ofreciendo ahora sacarte a pasear por Nahuel Huapi, por los lagos del circuito de los 7 lagos, con su lanchita o su barco. El famoso lanchón, no confundir con el lauchón, que son... No, es otra cosa. Bueno, cuidado. Estamos viendo en pantalla algunas casitas de Cumelén, me parecen modestas, digamos, ¿no? Típica edificación patagónica. Esto es un video promocional de una de las inmobiliarias que administra locaciones. El otro Caputo, ¿no? Nicky Caputo también tiene. Uno de los que suele ir a Cumelén es Santiago Caputo. Bueno, ayer a la tarde me contaban que Santiago Caputo estaba en un aeropuerto tomándose un avión. Bueno, o esta vez también dijo que se iba a un lugar distinto a cada persona. No, pero ¿se acuerdan que hubo un momento de una crisis en la que Santiago Caputo desconectó? ¿Recuerdan aquel episodio? Ahí él había dicho a cada persona que se iba a un lugar distinto. Bueno, desconectó acá.
en el Cumelén. Se fue a la casa Exacto. del tío, aparentemente, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo entonces es alguito de lo que disfruta el turismo VIP en Argentina. Y es importante porque acá hay mucha rosca, en un área que es geográficamente muy pequeña, donde todos se cruzan con todos y donde hay un intenso armador de reuniones de gente que piensa más o menos parecido, pero no exactamente igual, que es justamente Jorge Pérez Alati. Es vecino de Cumelén, es abogado de la calle Montevideo, es abogado corporativo, Es parte del CELTIV de Villarroel. es parte del CELTIV de Villarroel. Él mismo integra muchos intereses en su propia figura y bueno, algunos los trata de reunir con vista al lago. Es un lugar paradisíaco para visitar. Antes era Pinamar, ahora tenés que ir a Cumelén. Bueno, es Cada que vez un poquito más lejos, como a dudas. convivieron, no hay helipuerto, no hay... esto está al lado de Villa Langostura. Y el riesgo de que te saquen una foto en Cumelén es más chico que en Pinamar. Claro. Digo, refiriéndonos a casos Bueno, es un famosos de la country historia argentina. que da al lago. Desde el lago se pueden tomar imágenes, pero es muy difícil, digamos, es Bien. muy arbolado. Bueno. Che, dos cosas para cerrar. Dale. En un ratito vamos a hablar con Rodrigo Vera, es diputado provincial del PJ en Formosa. Por el fallo de la Corte. Ese tema es uno de los temas políticos del día, el fallo de la Corte, que fue interpretado como una inhabilitación para que pueda presentarse a la reelección el gobernador de la provincia, Sí. pero hay otra También interpretación. a los intendentes bonaerenses. Claro, me hay conviene. otra interpretación, claro, porque no lo menciona a Infran el fallo que se emitió ayer. Bueno, vamos a hablar con Vera. Y otra cosa para... Además, Infran creo ya tiene resuelto su cuestión, ¿eh? Lo vamos a charlar en un ratito, cómo resolvería la provincia este desafío que plantea la Corte. Y el otro dato del día, no quiero tirarle un penal a la producción, pero esto es para una reconciliación histórica de Está esta sudando mesa. ahí, Juanpa. De esta mesa. Ayer Paul McCartney y Ronnie Wood compartieron escenario. Sí, está bien, está muy bien. Es reconciliación histórica de esta mesa. Es porque ha habido alguna raspada que otra. Sí. ¿Eso Así lo que vas a como ver en no- verdad desafiladas? Exactamente, como ahora no Se hay juntaron tiempo- el rock y el pop. No Qué quiere cerrar la grieta, ¿eh? Jonathan, ¿te quedás para verdad desafiladas? No, pero perdón, una persona toca rock y otra toca pop. Esto es muy fácil, no es muy ¿cómo lo difícil. vas a raspar así a Ronnie Wood? Helter es pop. El único tema de rock es en los Beatles. Bien, el único tema de rock es en los Beatles. El lunes de las 10 de la mañana seguimos discutiendo Beatles o Rolling Stones acá en el Pase. Quédense con Adrián Murano. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos entonces el lunes a partir de las 10 en el Pase. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias también a todo el maravilloso equipo de producción que hace este programa y a los que nos eligen todas las mañanas para informarse y que les hagamos compañía, porque sin ustedes nada de esto sería posible ni tendría ningún sentido. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070. Se gasearon un poco. Bueno, vamos a empezar una de las últimas conferencias de este año. A ver, vos. Sí. Vos, sí. El cara de hemorroides con bigotes. A ver, decime. Quería preguntarte por los viajes del presidente. ¿Qué pelotudez que estás preguntando, no? Se nota que no está comiendo bien este año. Te voy a responder. El presidente ha hecho muchos viajes. Viajes que no han sido ni oficiales, ni suboficiales. Viajes que han sido para posicionar a la Argentina en un lugar de privilegio, en el primer mundo. Viajes que se han hecho con un avión privado y al que no le gusta que el presidente